vamos a comenzar a grabar. Ya, ahí sí. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva masterclass de Factor Psicológico AR. Hoy día nos convoca el tema de la inteligencia emocional. Ya, un tema que ha estado en boga, quizás más que en el último, no sé, en la última década, ¿cierto? Quizás desde la última década ha estado mucho más presente en general la vida. Muy hablado también desde lo que es la psicología más empresarial, ¿cierto? Organizacional, ¿ya? Y bueno, también desde el área educacional, muy hablado también desde lo que es educación socioemocional. ¿Ok? De hecho, la pandemia, sobre todo en el área educacional, que es un poco donde yo me muevo un poquito más, puso en boga este tema. ¿Ah? Bien conocido ahí don Felipe Le Canelier con sus estudios, ¿cierto? Que los presentó muchísimas veces en todos lados, pero sirvió yo creo como para crear conciencia sobre el tema socioemocional, ¿cierto? Que va en directa relación con la inteligencia emocional a nivel educativo. Generó una visión crítica también, ¿cierto? De lo que es educación propiamente tal. Pero en general la inteligencia emocional la vamos a encontrar en diferentes ámbitos de nuestra vida. ¿Ya? Esta es nuestra hoja de ruta del día de hoy. Vamos a dar pinceladas, ¿no es cierto?, al término de inteligencia. Vamos a hablar un poquito acerca, bueno, hay una mirada un poco más histórica, ¿cierto?, de cómo fue evolucionando. Ya vamos a hablar un poco de inteligencia fluida y cristalizada de Cattell, inteligencias múltiples, ¿cierto?, de Gardner, de Howard Gardner, y después vamos a entrar directamente a lo que es inteligencia emocional, que tiene el mayor representante, ¿cierto?, en Goleman, que le decimos nosotros, ¿cierto? Pero si uno escucha en inglés es Goldman, ¿ya? Bueno, y también vamos a hablar acerca de otros autores que aparecen por ahí como Barón, ¿cierto? Y Saloni y... Hoy se me fue el otro nombre, ¿ya? Pero ahí lo vamos a revisar más adelante, ¿ya? Vamos a revisar algunos pequeños datos, ¿cierto? Hay charlas súper interesantes de Goleman, ¿ya? Yo le voy a decir Goleman porque acá le decimos Goleman. Ahí yo les voy a pasar algunos datitos que nos entrega también ahí. También vamos a conversar un poco acerca de cómo enseñar la inteligencia emocional, ¿cierto? Sobre todo en las etapas más tempranas, ahí parte todo. Vamos a dar ahí pinceladas también al apego de inteligencia emocional, ¿cierto? Bueno, adelantando, obviamente, mientras más seguro sea el apego, ¿cierto? Mejor o mayor será la inteligencia emocional. Ya, un poco a eso le vamos a dar pinceladas. Bueno, la inteligencia emocional y el éxito en la vida, ¿cierto? Ahí nos vamos a ir un poquito al tema quizás más empresarial, ¿cierto? Pero igual se puede hacer aportes a lo que es la vida cotidiana. Y finalmente, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de lo que es la neurofisiología, ya que es la parte que por lo menos a mí más me gusta siempre de las masterclass, ¿cierto? Donde sabemos qué es lo que sucede en el cerebro para que se vaya dando ciertas conductas, pensamientos, ¿cierto? Que muchas veces, insisto, es un poco más de sensación, un poco más abstracto, pero esto nos da la parte más cuantitativa, entre comillas, ¿cierto? Que es qué me está sucediendo o qué le está sucediendo a esta máquina que somos nosotros, ¿cierto? Una máquina de carne y hueso que funciona, ¿no es cierto?, a través de conexiones neuronales, tenemos sangre, tenemos neurotransmisores. Eso es súper importante y relevante, ¿cierto? Que van provocando estados emocionales, ¿ya? Entonces, eso es lo que se nos viene para el día de hoy, ¿cierto? En 90, 120 minutos, así que ahora sí, tengan ahí sus apuntes, ¿cierto? Su lápiz, los que escriban en Word tengan su Word abierto, ¿cierto? Que ahora sí vamos a comenzar, ¿ya? Vamos. Bueno, un poco historia de la inteligencia. Thorndike ya definió en 1920 lo que denominó inteligencia social. Ya, de hecho, Thorndike es uno de los primeros exponentes ya hacia el 1920. Ajá. Ahora, dependiendo de la visión que nosotros tengamos, 1920, quizás en comparación a otras teorías, ¿cierto? No es tan antiguo. Es el siglo pasado solamente, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo uno lo vea, ¿ya? Ahora, el tema de la inteligencia emocional, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Que ese sí que es súper nuevo. Vamos a estar hablando sobre todo cuando se impulsó y se hizo muchísimo más famoso el tema de la inteligencia emocional con Goleman, fue en 1995 recién. ¿Ah? Yo por lo menos ya había nacido. ¿Ok? Es súper reciente, ¿no es cierto?, el tema de la inteligencia emocional, ¿ya?
Y bueno, ya desde ese año, donde se empezó a hablar sobre todo de inteligencia, ¿no es cierto?, más cognitiva e intelectual, también se daban pequeñas pinceladas acerca de lo que era la inteligencia social. Ya, insisto, eso en los años 20, ¿ok? Después, en los años 40, Wechsler, ya que yo creo que todos los que trabajamos en psicología educacional, ¿cierto? Bueno, no necesariamente. Nos suena Wechsler, ¿cierto? El tema del BI, ¿cierto? Evaluación cognitiva, ya. También es un autor que obviamente habla muchísimo acerca de lo que es inteligencia propiamente tal, ¿ok? Afirmó en los años 40, ¿cierto?, que ningún test de inteligencia sería válido sin considerar los aspectos emocionales, contemplándolos como capacidades necesarias para el bienestar, ¿ya? Años 40, ¿ok? Se le daba, o por lo menos aparecía en el discurso, ¿ya? Porque eso fue un poquito lo que fue sucediendo en esos años, porque todavía no se le daba un mayor realce a toda esta temática. En ese tiempo era netamente inteligencia más cognitiva, CI, ¿cierto? Y obviamente ese iba a ser el mayor predictor, entre comillas, de éxito. Ya hasta que apareció el tema de la inteligencia emocional y bueno, a partir de lo que fueron viendo empíricamente, se dieron cuenta que no era exclusivamente necesario tener un CI elevado para que obviamente tú tengas un buen rendimiento, ¿no es cierto? Y sea un sinónimo de éxito, ¿ya? Tenía que existir también de la otra inteligencia, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero bueno, en ese tiempo, como venía diciendo, ¿cierto? Ya se empezaba a hablar un poquito de eso. Ya Wechsler lo nombró, perdón, Zornig igual habló en su momento de lo social, el Wechsler acerca de los aspectos emocionales, ¿cierto? Que nada en relación a lo que era inteligencia era por sí solo sin tener también la medición, ojalá, de los aspectos emocionales, ¿ok? El constructo de inteligencia está por definir como indica el enfoque de la inteligencia múltiple de Gardner, que incluye como séptima inteligencia la inteligencia interpersonal, ¿ya? Está un poco rara la redacción, ¿ok? Pero lo que se planteaba por acá, ¿cierto? Y esto va en orden cronológico, es que aparece, ¿no es cierto?, el planteamiento de Howard Gardner, ¿cierto?, de las inteligencias múltiples, ¿ya? Entonces, poco a poco ya se fue avanzando en el tema de inteligencia, ¿ok? Ya no era solamente temas ahí, sobre todo ahí con Howard Gardner, que provocó quizás la primera revolución en cuanto a ese primer planteamiento más cognitivo. Planteó sus 8 inteligencias, ¿cierto? Y que en palabras simples planteaba que todos teníamos, ¿no es cierto?, esas inteligencias de forma dimensional, ¿cierto? Y obviamente algunas mucho más potenciadas que otras, ¿ya? Y también dentro de esas inteligencias, ¿cierto?, estaba tanto la interpersonal como la intrapersonal. Ya eso ustedes lo revisan por ahí, que no lo vamos a ver en detalle hoy día, pero ya también había planteado, ¿no es cierto?, la intra, ¿cierto?, que tiene que ver un poquito más con lo socioemocional y con la inteligencia emocional, ¿ya? De hecho, el tema de la inteligencia, perdón, de las sí, inteligencias múltiples de Gardner, ¿cierto? Ya poco a poco, llevándolo un poco el tema colegio, se empieza a considerar un poquito más, sobre todo con la idea de que todos los estudiantes son diferentes, por ejemplo, ¿cierto? Tienen diferentes habilidades, todas las clases tienen que ir adaptadas a la realidad del estudiante, ¿cierto? Y de encontrar obviamente una significancia y potenciar las habilidades propiamente tal que cada uno de los estudiantes tiene, ya basado directamente, ¿no es cierto?, en lo que planteaba un poco Gardner, ¿ya? Ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, más adelante que Vizquerra plantea un poquito más relacionado acerca de competencias emocionales, ¿cierto? Que es un poco más quizás relacionado también con lo que tiene que ver con colegios, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Bueno, también en el intertanto aparece este término que nosotros podemos ver por acá, ¿ya? Aparece el término de inteligencia fluida, ¿ya? Que fue planteado, ¿no es cierto?, por Catel, ¿ok? Bueno, y también plantea la cristaliza, que es lo que vamos a ver después en la siguiente lámina, ¿ok? ¿Cuál es la inteligencia fluida? Hace referencia a la capacidad de las personas para adaptarse y enfrentar situaciones nuevas de forma ágil, ¿ya? Su nombre lo dice, por cierto, fluye, ¿ok? Adaptable, moldeable, ¿cierto? Mucho más relacionado con habilidades blandas, a diferencia de la cristalizada que la vamos a ver más ratito, ¿ok? La experiencia o el conocimiento adquirido supongan una ayuda determinante para su manifestación, ¿ya?
muy basada en la experiencia, ¿cierto? También, obviamente, en algún momento Cattell habla de que tanto la fluida como también la cristalizada, ¿no es cierto?, tienen que solaparse en algunos momentos, ¿cierto? Y es un poco también los que nos dice acá, sobre todo en el tema de experiencia, que ya es aprendizaje, ¿cierto? Y también con el conocimiento. ¿Ah? Ahí trae a colación, ¿no es cierto?, un poco ese dicho que hemos escuchado frecuentemente, que el saber es poder también. ¿Ah? Mientras más tú sabes, mayor herramientas, abanico de herramientas vas a tener y entonces obviamente mayor adaptabilidad, ¿no es cierto?, vas a tener frente a una situación problema, entre comillas, ya que es un poco lo que se plantea lo que es la inteligencia. ¿Ah? La inteligencia a modo global, ¿cierto? Es seleccionar de forma precisa y adecuada, ¿cierto?, los recursos que yo manejo a partir del conocimiento, la experiencia, para ir solucionando, ¿no es cierto?, los requerimientos que el medio me va exponiendo, ¿ya? Está muy vinculada a las variables neurofisiológicas, por ejemplo, con el desarrollo de conexiones neuronales. Ya su influencia es más acusada, puesto que su desarrollo depende en gran parte de la base genética. No ocurre lo mismo con la inteligencia cristalizada, ya que la vamos a ver más ratito, ¿ok? La fluida, hay un factor genético de por medio, ya se relaciona mucho más con lo neurofisiológico, ¿cierto? Con las conexiones neuronales también, ¿ya? Con la flexibilidad cognitiva que nosotros tengamos, ¿cierto? Hay un poquito de neurofisiología en cuanto a la corteza prefrontal, ¿ya? Ahí obviamente está todo el centro de mando, ¿cierto? De todas las funciones ejecutivas más avanzadas, ¿cierto? Y dentro de ellas están todas las funciones ejecutivas en general. ¿Ah? Entonces, mucho que ver, insisto, con flexibilidad cognitiva, ¿no es cierto? También con la velocidad de procesamiento, lo que es más cognitivo, la capacidad reflexiva también, ¿ya? Insisto, por eso fluida, ¿ah? Se va moldeando y va variando, ¿no es cierto?, dependiendo de la situación también, ¿ok? En este mismo sentido, podemos establecer una vinculación entre el potencial de desarrollo de inteligencia fluida y el crecimiento del niño en un ambiente enriquecedor, ¿ok? Entonces, eso es un poco lo que se nos va a venir más adelante, ¿cierto? Pero tiene que ver con que el niño que crece en un ambiente enriquecedor y un ambiente positivo, ¿cierto? Obviamente va a tener una mayor capacidad de inteligencia fluida, ¿ya? Y que, insisto, esta va a tener muchísima mayor relación, ¿cierto?, con inteligencia emocional, ¿ok? Vivir en un ambiente positivo y enriquecedor correlaciona con el desarrollo de conexiones neuronales en las regiones del cerebro asociadas a la memoria, al aprendizaje y la orientación en el espacio, ¿ya? Bueno, quienes trabajan en colegio yo creo que pueden dar fe de eso. Ya, yo también lo puedo hablar de la experiencia, ¿cierto? Generalmente cuando tú te topas con buenos estudiantes y analizas un poco la situación que ellos tienen en su hogar, ¿cierto? Es en general un ambiente súper positivo, ¿ya? Donde están ambos papás, ¿cierto? Bueno, hay algunos casos excepcionales por ahí, ya, donde viven quizás solamente con la mamá y también tienen un buen rendimiento y el tema del afecto, papá presente, ¿cierto? Que es lo ideal cuando hay una separación. Bueno, quizás hay más de los otros casos, ¿ya? Pero volviendo al tema del ambiente positivo, ¿cierto?, va a correlacionar con un mayor desempeño, ¿no es cierto?, y una mayor cantidad quizás de conexiones neuronales, ¿ya? Esto parte de la base, ¿cierto?, de que en general cuando tú, entre comillas, desactivas un poco más la amígdala en relación al funcionamiento del córtex, ¿ya? Y eso cómo se va dando, ¿cierto?, a partir de estar dentro de un ambiente positivo, ¿ya? Obviamente ahí la amígdala no va a estar hiperreactivada, ¿ah? Recordando también que la amígdala tiene mucho más que ver con sensaciones negativas por sobre las positivas, que también las procesa, ¿cierto? Pero es mucho más reactiva a sensaciones de miedo y rabia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí muchas veces ocurre lo que es conocido y también por Goleman, ¿cierto?, como secuestro de la amígdala, ¿ya? Entonces, cuando hay un secuestro de la amígdala y hay una hiperreactivación, ¿no es cierto?, de esta zona del cerebro, obviamente como que bloquea todo lo que tiene que ver con el córtex, ¿cierto? Bloquea lo cognitivo, lo racional, uno prácticamente pasa a ser netamente instinto, y eso va a influir en la conectividad tanto de lo que es el córtex cerebral, que es donde se procesa, ¿no es cierto?, el aprendizaje. Bueno, y ahí obviamente habla de zonas de la memoria, por ejemplo, el lóbulo temporal, aquí en la zona de al lado, es de por sí la zona del córtex cerebral donde mayor
o mayor procesamiento tiene la memoria relacionada con el lenguaje, ¿no es cierto?, con el aprendizaje, experiencias de vida, ¿cierto?, control inhibitorio, ¿ya? Obviamente va a disminuir su desarrollo, su conectividad. Bueno, con el aprendizaje en general también el lóbulo temporal, prefrontal, ¿cierto? Orientación en el espacio, muy relacionado también con lo que tiene que ver un poco arriba con lo motor, ¿cierto? Entonces, cuando hay un ambiente positivo, baja la reactividad de la amígdala, ¿cierto? Y obviamente hay mayor posibilidad, ¿ya? O quizás no posibilidad, porque no es posibilidad, porque es así, de conectividad de lo que es el córtex en general. Y por lo tanto, un mejor desarrollo sobre todo de lo fluido, pero también de lo cristalizado. Ah, ¿por qué? Porque obviamente el conocimiento, por ejemplo, cuando tú estás en una sala y estás muy estresado, igual puede existir un secuestro de la amígdala, ¿cierto? Y esto te puede llevar a desconectarte desde lo que es cognitivo y obviamente no adquirir el aprendizaje cristalizado, ¿cierto? Que es más de conocimiento que el que vamos a ver ahora. Y obviamente igual te va a terminar afectando también la otra área, ya que es un poco más dura, ¿ok? La cristalizada es el conjunto de capacidades, estrategias y conocimientos que contribuyen al grado de desarrollo cognitivo logrado mediante la historia de aprendizaje de una persona, ¿ya? Conocimiento. ¿Ok? A eso vamos a hacer referencia, ¿no es cierto?, con la inteligencia cristalizada. ¿Ya? Entonces, son todos los conocimientos que uno va adquiriendo, tanto de la experiencia, ¿cierto? Tanto del estudio, ya que generalmente se relaciona más con estudio, ¿ah? Pero no es solamente eso, es experiencia en general. Ahí uno también va adquiriendo cierto aprendizaje. Recordemos que la experiencia en general aprende. ¿Ah? Sin ir más lejos, cuando uno recién busca trabajo, ¿cierto? Piden muchísima experiencia. Y claro, obviamente va en relación también a que supuestamente, en teoría, mayor experiencia te va a entregar mayores aprendizajes. Hasta cierto punto puede ser, ¿cierto? Pero no es algo, ¿no es cierto?, que siempre sea directamente proporcional. Ya por ahí un ejemplo, ¿no es cierto?, de que la experiencia en teoría debería de ser, ¿no es cierto?, aprendizaje, ¿ok? La inteligencia cristalizada depende en alto grado del aprendizaje obtenido de la experiencia de la persona, del contexto cultural en que vive y se relaciona, ¿ya? Por eso yo les comentaba anteriormente que tanto la cristalizada como la fluida van a solaparse en ciertos momentos, ¿ok? No es nada una sin la otra, ¿ok? Entonces también va a depender, ¿no es cierto?, de la experiencia de vida prácticamente, de la cultura, de la socialización que vaya teniendo la persona, ¿cierto? Que es un poco más desde la inteligencia fluida, ¿ok? Y a partir de eso también va a ir adquiriendo ciertos conocimientos que van a estar dentro de la inteligencia más cristalizada, ¿ok? El desarrollo de las capacidades intelectuales puede ir progresando durante la vida en la medida que el contexto vivencial y la motivación de la persona por seguir aprendiendo lo permita, ¿ya? Ahí también se solapan, ¿cierto? Si la persona tiene motivación, que es más fluida, ¿cierto? Si el contexto lo acompaña, lo social también, que es más de la inteligencia fluida, va a influir en que se vayan adquiriendo nuevos conocimientos. ¿Ya? Si no tengo la motivación, ¿cierto? Y no tengo el contexto, y no tengo las ganas de seguir aprendiendo, que insisto, va desde lo fluido, lo cristalizado también se va a ver afectado, ¿cierto? Y voy a adquirir mucho menos conocimiento, ¿ya? Entonces van a ir de la mano. Pero uno es como más de las habilidades blandas, ¿cierto? En el caso de la fluida, y la cristalizada tiene mucho que ver con los conocimientos en general, más brutos, ¿ok? Y bueno, como dije anteriormente, igual están las inteligencias múltiples de Gardner, ¿cierto? Que son 8, ¿ya? Y no la vamos a ver todavía. No vamos, de hecho, no voy a entrar en esto porque no tiene que ver mucho con inteligencia emocional, ¿ya? Netamente como hacer una contextualización, ¿ok? Howard Gardner y sus colaboradores de la prestigiosa Universidad de Harvard advirtieron que la inteligencia académica, la obtención de titulaciones, mérito educativo, el expediente académico, no es un factor decisivo para la inteligencia de una persona. ¿Ya? Aquí ya empezó a aparecer. ¿Ok? Y esto es antes de Goleman. ¿Ya? O están muy cercanos las fechas. ¿Ok? Entonces, se dio cuenta, ¿cierto? Y junto a sus colaboradores de la Universidad de Harvard, ya, una de las más prestigiosas a nivel mundial, que la inteligencia académica, o sea, las notas, o cómo te había ido en tus notas, no sé, llevándolo a contexto chileno en la enseñanza media, no iba a ser un factor decisivo, ¿no es cierto?, a la hora de hablar de inteligencia y sobre todo como un predictor de desempeño, ¿no es cierto?, en lo que es tanto la universidad, ¿cierto?, como también lo que es el desempeño laboral, ¿ya? Y de hecho es así, ¿ok? Ahora,
Obviamente, como en todo, ¿cierto? Van a haber excepciones donde obviamente no sé, un chico o una chica que ha tenido buen rendimiento académico, ¿cierto? Va a seguir con su buen rendimiento académico en la universidad y después también en lo laboral, ¿ya? Ahora, lo más probable es que esa persona, además de tener la inteligencia cristalizada, quizás que es desde lo más académico, también tenía ahí en parte inteligencia emocional, ¿ya? Porque si solamente tenemos lo que es más cristalizado, lo más probable es que no vamos a ser tan exitosos, ¿cierto? Como alguien que sí lo tenga, ¿ya? En cuanto a lo que es inteligencia emocional y fluida, ¿ok? Entonces, eso se dio cuenta, ¿ya? Garner y sus colaboradores podrían afirmar que, por ejemplo, Stephen Hawking no posee una mayor inteligencia que Leo Messi, por ejemplo, sino que cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente, ¿ya? Eso es lo interesante de este planteamiento de las inteligencias múltiples. Y yo, bueno, algunos dicen que es un neuromito, ¿cierto? Se ha hablado mucho por ahí, ya que fusionamos comunidad, que sí es verdad, ¿cierto? Pero desde el planteamiento teórico, desde la base, yo lo encuentro muy interesante. ¿Ah? Y sobre todo, insisto, yo que trabajo en educacional, me hace mucho sentido, ¿cierto? Con los estudiantes en los cuales de repente tú ves que se van quedando un poco atrasados, ¿cierto? Sobre todo quizás de repente, no es por ser prejuicioso, pero los que les gusta un poco más el deporte, son como más de esa área y claro, lo cognitivo no le acompaña mucho, ¿cierto? Que es un poco también el ejemplo que da acá Gardner, ¿ya? Bueno, no lo dio Gardner, la verdad, pero en el artículo se da ese ejemplo, ¿ya? Entonces, no es que el que se saca buenas notas sea más inteligente que el que no se saca buenas notas, pero quizás es bueno para la música, ¿ya? O para el deporte, como se compara acá, ¿ok? Sino que cada uno desarrolló una inteligencia diferente, ¿ok? Stephen Hawking, ¿no es cierto?, más cognitivo, científico, ¿cierto? Y claro, Leo Messi, todos lo conocemos, más allá de que quizás no miremos fútbol, ¿ya? Deportivo totalmente. ¿Ah? De hecho, algunos decían por ahí el planteamiento de que era Asperger, ¿no es cierto? Anduvo rondando por ahí. No sé hasta qué punto, igual de repente el Asperger no va muy acorde con práctica deportiva. Generalmente son un poco más bruscos su movimiento, coordinación motora no es muy adecuada. Entonces, quizás no sé. Pero fue una teoría que anduvo rondando hace unos años atrás. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema de las inteligencias múltiples, ¿cierto? Eh, todos tenemos habilidades. ¿Ya? Y no significa que tú seas más inteligente porque tienes un 6 más alto, ¿ok? Yo también soy inteligente porque soy muy bueno para el deporte, por ejemplo, ¿ya? Por otro lado, Howard Gardner señala que existen casos claros en los que las personas presentan unas habilidades cognitivas extremadamente desarrolladas y otras muy poco desarrolladas, ¿ya? Pero insisto, para él eso no era lo más importante, sino que el hecho de que tú puedas descubrir cuál era tu inteligencia, ¿no es cierto? Y la puedas potenciar, que sería lo ideal, ¿cierto? Y eso terminaría con la exclusión muchas veces de los estudiantes que repiten, desmotivación académica, ¿cierto? Bueno, quizás muchas veces esa frustración te puede llevar incluso a temas ansiosos, temas depresivos, ¿cierto? Entonces, el planteamiento que se hace acá es demasiado interesante, ¿cierto? Y bueno, si nosotros lo pudiésemos aplicar, sobre todo en el área más educacional, que es la base de todo lo que vamos a hacer cuando adultos, yo creo que sería muy interesante, ¿ya? Estos casos excepcionales hicieron que Garner pensase, perdón, que la inteligencia no existe, sino que en realidad hay muchas inteligencias independientes. Incluso pensó eso. Que ya no está el factor G ni el CI, ¿cierto? Sino que son inteligencias independientes. Por eso planteó 8, ¿ya? Bueno, ahí está la lógico-matemática, musical, ¿cierto? Racional, interpersonal, intrapersonal. Y hay varias más, que no me voy a arriesgar a decirlas todas porque quizás me puedo equivocar, ¿ok? Pero son 8 en total, ¿cierto? Y en general Gardner hace una revolución en ese sentido, ¿cierto? Y como que ya empieza a sacar del mapa solo la inteligencia basada en el factor G, ¿ok? Y bueno, finalmente llegamos aquí a la inteligencia emocional, ya que como dije anteriormente, sale a la luz sobre todo al momento en que Goleman publica su libro tan famoso en el año 1995, ¿cierto? Que es Inteligencia Emocional. El nombre es súper original, ¿ok? Y bueno, ahí vamos a ver más ratito, ¿cierto? Que en años anteriores
bueno, años cercanos, 2 o 3 años, ¿cierto? Igual aparecieron algunos planteamientos, pero fue ahí Goleman quien los tomó y como que los hizo, los potenció, ¿ya? Y ahí obviamente salieron a la luz y se empezó a hablar muchísimo más de esta terminología, ¿ok? Esta dimensión responde a otro modo de entender la inteligencia, más allá de los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad para resolver problemas, ¿ya? Va más allá de eso, ¿ok? Hablamos ante todo de nuestra capacidad para dirigirnos con efectividad a los demás y a nosotros mismos, de conectar con nuestras emociones, de gestionarlas, de automotivarnos, de frenar los impulsos y de vencer las frustraciones. ¿Ya? Entonces, cosas súper interesantes. ¿Ah? Dirigirnos con efectividad a los demás y a nosotros mismos, ¿cierto? Conocer a los demás y a nosotros mismos desde lo emocional, conectar con nuestras emociones, ¿cierto? De hecho, una de las cosas que planteaba, volviendo al tema socioemocional, ¿cierto? Don Felipe Le Canelier, que tiene buenos planteamientos acerca de esa temática, era el tema de que, por lo menos en Chile, éramos gente, una cultura muy internalizante, ya que tiene mucho que ver con, bueno, con el conectar nuestras emociones, en este caso, no conectar con nuestras emociones. ¿Ah? En general, desde pequeños se nos enseña, ¿cierto?, que llorar es malo, ¿cierto?, que quédate callado, que ándate a dormir, ¿cierto? Entonces, la revolución, entre comillas, que se genera a partir de la inteligencia emocional es que todas las emociones tienen una funcionalidad también, ¿ya? Entonces, si bien tenemos desde lo social quizás una connotación negativa de la tristeza, la rabia, ¿cierto? Bueno, del miedo, ¿ya? Y sobre todo ese que son más desagradables, tiene una connotación negativa. Eh, bueno, y llevándolo un poco a lo que estaba comentando de Felipe en el canal ayer, ¿cierto? Si nos vamos netamente a estigmatizar esas emociones, obviamente vamos a terminar siendo internalizantes. ¿Ya? ¿Qué significa eso, cierto? Que vamos a ser personas que no vamos a hablar acerca de nuestras emociones, ¿cierto? Vamos a ser muy represores de nuestras emociones y eso al mismo tiempo te va a generar, ¿no es cierto?, un daño que muchas veces se va a traspasar a una somatización, ¿cierto? Y él plantea que muchas de esas situaciones te van llevando quizás en vida adulta a tener trastornos ansiosos, depresivos, ¿no es cierto? Y en casos más graves, cualquier otro tipo de trastorno clínico, ¿ya? Entonces, la reflexión que aparece ahí, ¿cierto? Es que desde pequeños deberíamos de comenzar a estimular, bueno, la inteligencia emocional y también desde la cultura hacer cambios. Ajá, no estigmatizar las emociones, ¿cierto? No ser internalizantes, ¿ya? Y obviamente eso va a ir mejorando también nuestra cultura al mismo tiempo, ¿cierto? Y también nuestra salud emocional en general. ¿Ah? Entonces, ahí llegamos también al tema del apego, ¿cierto? Que es demasiado influyente en cómo nosotros vamos a desenvolvernos en nuestra vida adulta, bueno, en nuestra vida en general, ¿ok? Y de repente no se le da tanta importancia, ¿cierto? Bueno, es así porque así, ¿no? Pero no es tan así. ¿Ah? Las estructuras de apego que tuvo en la infancia, ¿cierto? Determinaron, ¿ya? Bueno, además de lo que tiene que ver un poco el factor genético, ¿cierto? Pero sobre todo el tema del apego, determinaron la personalidad que tú tienes, ¿no es cierto? Cuando, bueno, y nosotros que también, yo me incluyo, somos adultos, ya influyó, ¿no es cierto?, el apego que nosotros tuvimos en la infancia, ¿ok? Entonces, volviéndolo de acá, conectar con nuestras emociones, ¿no es cierto?, es parte de la inteligencia emocional, ¿ok? Aprender a gestionarlas, ¿cierto? Porque no solamente se trata de conectar y conocerlas, sino que dar solución, sobre todo a estas que tienen esta connotación negativa. Cómo yo gestiono la rabia, cómo yo gestiono la tristeza, cómo yo gestiono el miedo, ¿cierto? Comunicarlo, ¿ya? Decirle, oye, ¿sabes qué? Cuando tengo rabia no me hables mejor porque soy otro, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, uno aprende y adquiere herramientas y sabe qué hacer cuando aparecen ese tipo de emociones, ¿ok? Bueno, incluye la automotivación, ¿cierto? Automotivarnos, que ahí lo vamos a ver más adelante, está ahí netamente lo que plantea Goleman. Muy importante también. ¿Ah? Si no tenemos motivación, obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es como nuestra benzina. Ajá. Y bueno, obviamente la inteligencia emocional te ayuda al planteamiento de objetivos, ¿cierto? Y que nosotros de forma autónoma vayamos generando esta benzina, ¿no es cierto? Que es la automotivación, ¿ya? De frenar los impulsos también, relacionado mucho con el autoconocimiento y también el tema de vencer las frustraciones, ¿cierto? Sobre todo en los casos más extremos, resiliencia, ¿no es cierto? También muy relacionado con inteligencia emocional,
¿ya? Entonces, en resumen, se rompe con el tema más cognitivo, ¿no es cierto?, de factor G y el tema de memoria y de tú sabes más, por eso eres más inteligente, ya, se rompe con eso, ¿ok? Y se le empieza a dar mayor relevancia, ¿no es cierto?, al tema más afectivo, ¿no es cierto?, de relación, y bueno, ahí vamos a ir revisando cada uno de los componentes, ¿no es cierto?, que tiene la inteligencia emocional, ¿ok? Algunos datos, ¿ya? Bueno, mire, yo voy a ir contando más que nada, ¿eh? Porque esto lo puse así como los lancé nomás, quizás no tiene mucho orden y estructura. Pero miren, si ustedes escuchan una de las charlas bueno, y que está en YouTube también, ¿eh? De hecho está en audiolibro también, buenísimo, de Daniel Goleman, en relación a lo que tiene que ver con inteligencia emocional, desde su libro. Habla ahí de un experimento súper interesante, ¿no es cierto?, de un malvavisco, ¿ya? Era bien simple, la verdad. Se puso a un par de chicos, ¿cierto?, bueno, de diferentes estratos sociales también, en una sala, ¿ya? Y se les dejaba ahí solos por un momento, ¿cierto? Y bueno, y se les dejaba también un malvavisco, y se les decía que si ellos no se comían el malvavisco hasta que llegue la persona adulta, ¿cierto?, iban a recibir un premio, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Algunos cumplieron, otros no tanto, ¿cierto? Y lo interesante de este experimento fue que se hizo un seguimiento después de 14 años, ¿ya? Entonces, los niños que se habían comido el malvavisco, ¿cierto? Bueno, se le hizo el seguimiento, insisto, y se vio un poco qué es lo que le había sucedido, en qué estaban en sus vidas, y en general eran un poco más ansiosos, ¿cierto? Eran impopulares, no tenían tanto éxito, ¿cierto? Quizás eran un poco más introvertidos, ¿ya? Y en general el éxito, que bueno, de partida se lo llama un poco al coaching, el éxito igual es bien subjetivo, pero si lo llamamos desde lo social, ¿ya? No era tanto, ya, como les digo, eran impopulares, un poco más ansiosos, ¿no es cierto? Y obviamente estaban como en la línea como del montón, ¿ya? Estos fueron los que sí comieron el malvavisco, los que no se aguantaron, ¿ya? Y los que no comieron el malvavisco y se aguantaron, y bueno, en ese momento le dieron otro malvavisco. No sé qué tan potente puede ser un premio de otro malvavisco, pero por lo menos en ese instante obviamente les generó un refuerzo positivo y fue muy bueno para ellos también, ¿ya? Todo diferente, a la inversa. Ya se hizo el seguimiento, ¿cierto? Y eran más populares, tenían éxito, tenían súper buenos promedios, ¿cierto? Muy buena capacidad de trabajar en equipo, interactuaban mucho mejor con sus compañeros, compañeras, ¿ya? Y obviamente, a partir de un pequeño experimento, ¿ya? Bueno, se pudo determinar después que obviamente ya desde etapas tempranas uno puede ir definiendo, ¿cierto? Un poco cómo va a ser el niño cuando crezca y sea un adulto, ¿ya? Ahora, otra cosa importante de decir con respecto a la inteligencia emocional es que es totalmente moldeable, ¿ah? Entonces, si quizás alguno de esos chicos, llevándolo al ejemplo, esto más es hipótesis mía, es como para que se vaya entendiendo, a alguno de los chicos que comió el malvavisco y lo empezamos a educar más en la inteligencia emocional, lo más probable es que también adquiera las habilidades, ¿ya? Entonces es moldeable, ¿ok? Entonces, bueno, esa fue un poco la conclusión, ¿ah? Que ya desde etapas tempranas uno ya podía ir determinando y dando señales de cómo va a ser cuando adulto, ¿ya? Y en esa simple pruebita, ¿cierto? De lo cotidiano y de seguir instrucciones, bueno, se pudo llegar a la conclusión de que tenían mayor éxito, ¿ya? Y de por sí, obviamente, mayor inteligencia emocional, ¿ya? Eh, También es importante comentar que se hizo en ese mismo estudio, ¿ya? Un análisis del ingreso, ¿no es cierto?, a las universidades de ambos grupos, ¿cierto? Y en el grupo que no comió el malvavisco, ¿cierto? Hay una ventaja de 210 puntos, ¿no es cierto?, en el ingreso a las universidades, ¿ya? No sé la verdad cómo será el ingreso allá en su país, ¿cierto? Pero hablaba de que era un total de 1.600 puntos, ¿ya? Pero por lo que él comentaba, ¿cierto? 210 puntos era una cifra muy grande en cuanto a la diferencia, ¿ya? Entonces, al mismo tiempo que tenía inteligencia emocional, ¿cierto? Había un solapamiento, había correlación también con rendimiento cognitivo, ¿ya? Entonces ahí volvemos un poquito a lo que les comentaba anteriormente, desde lo que es cristalizado y fluido también, ¿ok? Si tú tienes lo fluido, lo más probable es que lo cristalizado también lo va a tener, ¿no?
Viceversa puede que no. Puedes tenerlo cristalizado, pero eso no siempre va a significar que tengas los fluidos. ¿Ya? Entonces, hubieron diferencias significativas. ¿Ok? Por un pequeño experimento ahí, ¿cierto? Pero que influyó muchísimo y pudo determinar, ¿no es cierto?, ciertas conclusiones con respecto al tema de la inteligencia emocional. ¿Ya? Bueno, nos habla de empatía, ¿no es cierto? Saber qué es lo que está sintiendo la otra persona sin que lo diga. Prácticamente eso es empatía. Ahora igual lo diferenciaba, ¿no? Lo noté acá, con respecto al tema de simpatía, ¿cierto? Que netamente tiene que ver con que yo siento realmente lo que la otra persona está sintiendo, ¿ya? En el caso de la empatía, ¿cierto? Netamente yo me pongo en el lugar de la otra persona, pero no necesariamente yo estoy sintiendo. ¿ah? Por dar el ejemplo, yo puedo ver que la otra persona está llorando y que está triste, ¿cierto? Que es la función de la tristeza, es buscar un poco de el ser acogido, ¿cierto? Atención, ya es un poco la atención de, o sea, la, la función de la tristeza. Empatizo, obviamente sé que se está sintiendo mal, voy a verla, ¿cierto? Le pregunto cómo está, qué puedo hacer por ti, pero no necesariamente yo estoy sintiendo exactamente lo que la otra persona está sintiendo. Hasta ahí llegamos en la empatía. Y la simpatía tiene que ver con que yo directamente siento. Entonces, si por ejemplo, en ese mismo ejemplo, yo voy donde la persona y lo que me cuenta me da mucha pena y tristeza al punto de que yo también lloro con ella, ¿cierto? Estoy simpatizando, ¿ya? Entonces, la simpatía va mucho más allá, ¿no es cierto? Porque yo siento lo mismo que está sintiendo la otra persona, de verdad lo siento. El otro, netamente me pongo en el lugar, sé cognitivamente lo que está sintiendo, pero desde lo emocional no lo estoy sintiendo, o lo estoy sintiendo muy levemente, ¿ok? Bueno, habla también de que las raíces de la empatía se dan desde muy temprano, ¿cierto? Un bebé comienza a llorar en simpatía frente a otro que llora. Ya, de etapa muy temprana, muchas veces, no sé si les ha ocurrido, lo han visto quizás en alguna película, alguna serie, que se pone a llorar un bebé, ¿cierto? Y si hay varios ahí mismo, lo más probable es que el otro bebé también comience a llorar, sin motivo aparente. Primera señal de simpatía, ¿cierto? Está sintiendo prácticamente y está realizando la misma acción que los otros bebés, ¿ok? Base de lo que es inteligencia emocional también, ¿ok? Desde etapas muy tempranas, ¿vale? Bueno, y también el tema de la empatía y simpatía impide que las personas no hagamos daño entre sí, ¿ya? Tiene que ver con mentalización también, ¿ok? Y bueno, la mentalización es un proceso que se da de forma espontánea, ¿cierto? De hecho, los autores plantean con respecto a la mentalización que el desarrollo de esta misma va a depender de cuánto nosotros evitemos, ¿no es cierto?, el desarrollo de la mentalización, porque se da de forma espontánea. Entonces, ¿a qué se refiere con el hecho de que cuánto evitemos, sobre todo en los ejemplos, ¿no es cierto?, donde ya hay vulneración, ¿cierto? Ahí yo estoy evitando que se desarrolle la mentalización. Y como yo no evito que se desarrolle, teniendo un apego seguro, respondiendo a las necesidades, ¿no es cierto?, que tiene ese bebé que después va a ser niño y obviamente eso va a ir impulsando y potenciando el desarrollo de la mentalización también, ¿ya? Entonces, el planteamiento acá de Goleman es que el tema de la empatía, bueno, y que va directamente relacionado con la inteligencia emocional, es el que impide que nosotros nos hagamos daños entre nosotros mismos. Y es algo prácticamente innato, ¿ya? A excepción de las situaciones en las cuales quizás nazcas con psicopatía, que es más de lo genético, ¿cierto? O que obviamente desde la vulneración emocional que tú hayas vivido, experiencia traumática, se haya evitado que tú desarrolles una buena mentalización, ¿ya? Y ahí es donde se generan, ¿no es cierto?, las problemáticas, los delitos, bueno, todo lo que tiene que ver con temas más delictuales y juicios, obviamente, con trauma también, ¿ok? Pero insisto, lo que nos impide que nos hagamos daño entre nosotros es que yo me pongo en el lugar del otro y si, por ejemplo, a mí me hicieran aquello, me doldría y por eso yo no lo voy a hacer, ¿ya? Em, ¿Qué otra cosa más se nos dice, cierto? Por ejemplo, en Reino Unido y Malta, la inteligencia emocional, bueno, lo voy a leer completo mejor. Además de ser una asignatura obligatoria en los colegios de Reino Unido y Malta, por ejemplo, la inteligencia emocional, aparte de ser una habilidad todavía no reconocida, empieza a emerger como un factor para el éxito en el trabajo. ¿Ya? Llamativo, ¿ah? Ya en esos países, ¿cierto? Se hace una asignatura obligatoria de inteligencia emocional, ¿cierto? Y que va a dar y está dando muy buenos resultados.
¿ok? Ahora, quizás de base tiene un poquito más el tema del trabajo y del éxito en el trabajo, pero de por sí, aunque sea a partir de esa base, ¿cierto? Genera mayor desarrollo de la inteligencia emocional y al mismo tiempo eso te va ayudando, ¿no es cierto?, en cuanto a quizás mayor salud mental, ¿ok? Entonces, interesante el planteamiento, ¿no es cierto? Si se pudiese replicar en algún momento acá en nuestro país sería genial, ¿ya? Asimismo, el 85% del éxito en el desempeño profesional se debe al desarrollo de sus capacidades emocionales, o también denominadas habilidades blandas, según una investigación de la Universidad de Harvard, ¿ya? De hecho, el mismo Goleman, ¿cierto?, en su libro plantea lo mismo, ¿ah? Que la proporción en promedio es 80-20, 80% habilidades blandas, inteligencia emocional y 20% solamente de inteligencia cristalizada o de conocimiento. ¿Ah? De hecho, él habla entre 80-90 y de 10-20. ¿Ah? Le da una tremenda importancia al tema de la habilidad blanda. Lo cierto es que para alcanzar el éxito profesional no solamente debemos tener la capacidad de ser empáticos con nosotros mismos, sino también con los demás, ¿ya? Entonces, a la base, parte también de la base de que el conocimiento, ¿no es cierto?, más cristalizado, yo lo puedo aprender. ¿Ah? Quizás lo de la inteligencia emocional también es moldeable, pero sobre todo en edades adultas es mucho más difícil y complicado que se pueda hacer un cambio. ¿Ah? Las redes neuronales están mucho más firmes y estructuradas, ¿cierto? Y sobre todo cuando queremos desestructurar, desaprender en relación a la personalidad, cuesta muchísimo. ¿Ya? Y por eso, por ejemplo, los trastornos de personalidad también cuesta muchísimo trabajarlo, ¿cierto? Y desde lo teórico, prácticamente un trastorno de personalidad te acompaña durante toda la vida, ¿ya? Entonces, por eso mismo, el tema de la rigidez, ¿no es cierto?, de las estructuras mentales que ya están formadas. No así quizás el tema del conocimiento, ¿no es cierto?, más cristalizado. Quizás te va a costar aprender un poquito más en relación a edades más tempranas, pero de que puedes aprender, puedes hacer. Por eso es que se le está dando mayor relevancia a lo blando. ¿Ah? Bueno, y también se habla de la inteligencia, desde la inteligencia emocional, ¿no es cierto?, lo inter y lo intrapersonal, ¿ya? Lo interpersonal, ¿no es cierto?, implica entender y comprender las emociones de los otros y tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico del otro. Y es clave, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos tener buenas interacciones con los demás, ¿ok? Y es clave para que en el trabajo tengamos, ¿no es cierto?, un buen desempeño, ¿ya? Y es clave también para generar un clima agradable, ¿no es cierto?, bueno, en cualquier lado, pero sobre todo en el trabajo, ¿no es cierto?, o donde nosotros nos desempeñemos, ¿ok? Si tienes buen clima, ¿cierto?, obviamente vas a aumentar el rendimiento cualquiera sea, ¿ya? Incluso lo deportivo, ¿no es cierto?, lo educacional, en el trabajo, en todo. ¿Ah? Bueno, y la inter, como dije, de interactuar, ¿no es cierto?, de comprender y entender, ¿no es cierto?, al otro, ¿ya? La inteligencia intrapersonal implica entender y comprender las propias emociones, de tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones y ser capaz de regular las emociones según la situación. De nosotros mismos. Si yo me conozco a mí de mejor manera, obviamente voy a tener una mejor regulación con respecto a cómo voy a expresar esa emoción también. Y también va a ser básico para que obviamente la interpersonal se lleve a cabo. ¿Ah? Todo parte desde ahí, ¿cierto? Igual hay un solapamiento. ¿Ah? Si yo desde lo intrapersonal no tengo un buen análisis de mí mismo, lo más probable es que en la interpersonal tampoco lo tenga. ¿Ah? Y todo tiene que partir desde que yo me conozco a mí mismo. Yo tengo la seguridad. ¿Ok? Y a partir de eso yo puedo interactuar de mejor manera, ¿no es cierto?, con los demás, ¿ok? Así que otros componentes ahí también que se nombran de la inteligencia emocional, ¿ya? Y de hecho Gardner también lo plantea dentro de las 8, la inter y la intrapersonal. Dimensiones de la inteligencia emocional. 1. Autoconocimiento emocional. Se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo nos influyen. Ya lo mismo que se dijo ahí y muy relacionado con lo intra, ¿ok? Es importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta a nuestro comportamiento, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros puntos débiles. ¿Ah? Y mientras más autoconocimiento emocional yo tenga, mayor inteligencia emocional obviamente, pero mayor bienestar voy a generar, ¿no es cierto?, en mi vida personal, ¿ya? Es clave conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Y obviamente a partir de ese autoconocimiento, ¿cierto?, voy a poder regular mucho mejor mis estados anímicos, y sobre todo en los estados anímicos que son más desagradables, voy a saber cómo tengo que actuar, ¿ok?
Autocontrol emocional o la autorregulación nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos y emociones para no dejarnos llevar por ellos ciegamente, ¿ya? Parte de lo anterior. Si yo me conozco bien, ¿cierto? Ya lo dije anteriormente, voy a poder dominar de mejor manera mis emociones. Así de simple. Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, saber cuáles son efímeras y cuáles son duraderas, ¿cierto? Eso también es importante, cuánto tiempo me dura más o menos mi enojo, ¿cierto? Mi tristeza, qué tienes que hacer tú para que me ayudes, qué tengo que hacer yo, ¿cierto? Autorregulación. Ser conscientes de qué aspecto de una emoción podemos aprovechar y de qué manera podemos relacionarnos con el entorno para restarle poder a otra que nos daña más de lo que nos beneficia, ¿ya? Entonces, bueno, esto la verdad es un poco lo que se hace en terapia, si ustedes analizan, ¿ah? El autoconocer las emociones, ¿cierto? Bueno, de repente quizás cognitivo-conductual, por ejemplo, pensamiento, emoción, conducta, cómo yo puedo hacer un cambio en ese pensamiento y flexibilizarlo de mejor manera para generar nuevas emociones y cómo eso me va a influir en mi conducta. Ya hay un poco de esto también, ¿ok? Cómo yo me voy a autorregular, qué voy a hacer la próxima vez que me ocurra. Saber gestionar adecuadamente las propias emociones depende de encontrar narrativas que nos permitan priorizar más unos objetivos a largo plazo que otros que tienen que ver con ceder a los impulsos de lo inmediato. ¿Ya? Habla mucho de la narrativa y ya es súper buen punto. La narrativa en general, bueno, de partida es un factor protector de socialización, ¿cierto? Y al mismo tiempo también es mucho control inhibitorio. ¿Ah? El lenguaje y todo lo que tiene que ver con memoria también, tanto biográfica, de experiencia, ¿cierto? Está en el lóbulo temporal. eh, sí, no, perdón. Sí, lóbulo temporal. Parietal temporal. Y obviamente el lenguaje es muy potente en ese sentido, ¿ya? De hecho, muchas veces las dificultades que tenemos en cuanto a la inteligencia emocional es porque no sabemos expresar lo que sentimos dentro de lo que es el lenguaje, ¿ah? Y de hecho, llevándolo un poco a la terapia, lo que nosotros hacemos es eso, tratar de que la persona ponga el lenguaje, ¿no es cierto?, hablado, oral, bueno, o escrito, y bueno, ahí un poco ingeniándonosla, porque también puede ser arte terapia, si ya cuesta mucho lo verbal, ¿cierto? Pero el lenguaje es lo más óptimo para que obviamente nosotros tengamos avances significativos en lo que es terapia. ¿Ya? Y ahí obviamente también lo relaciono muchísimo con el tema de autorregulación. Saber comunicar muy bien lo que me está sucediendo. 3, automotivación. Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite mantener la motivación y establecer nuestra atención en las metas en vez de los obstáculos, ¿ya? Es muy importante la automotivación, ¿cierto? Porque nos va a dar la benzina, ¿ok? Si no tenemos metas y objetivos, nos vamos a levantar y vamos a andar muy perdidos. ¿Ah? De hecho, es cierto, lo voy a relacionar un poco en terapia, ¿eh? Muchas veces, bueno, y sobre todo cuando hay un tema anímico, incluso ansioso, hay falta de motivación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es parte de la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Automotivarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Conociéndonos a nosotros mismos, ¿cierto? Y es lo que uno hace en terapia con los pacientes. Oye, ¿cómo eres tú? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? ¿Cierto? ¿Cómo lo vas a hacer? Lo ordenas muchísimo. Y a partir de eso, obviamente, eso le va a dar la motivación para que pueda hacer las cosas, ¿me entiendes? No andar a la deriva. Cuando la persona anda a la deriva, no sabe qué cosa va a hacer. No anticipa, genera ansiedad, genera tristeza, ¿me entiendes? Entonces, muy relacionado también con lo que hacemos en terapia. En este factor es imprescindible cierto grado de optimismo e iniciativa, ¿cierto? Gracias a la capacidad de motivarnos podemos dejar atrás aquellos obstáculos que solo se fundamentan en la costumbre o el miedo justificado a lo que puede pasar. Ah, zona de confort, ¿no es cierto? Zona de aprendizaje, zona de miedo, zona mágica, ¿cierto? Muy escuchado también dentro de lo que es el coaching, emprendimiento, pero que tiene mucho de verdad y va directamente relacionado con esto. Ah, no es fácil automotivarse, no es fácil ponerse objetivos, metas, y mucho más difícil cumplir. Yo me puedo poner metas y no los cumplo, ¿cierto? Me desmotivo. Entonces, es mucho más difícil plantearte los objetivos por un lado y cumplirlos al mismo tiempo y pasar los obstáculos, ¿ya? Entonces, la automotivación, que es parte de la inteligencia emocional, te ayuda muchísimo en eso, ¿ya? Y salir de la zona de confort también, ¿ok? Reconocimiento de las emociones de los demás, empatía, ¿cierto? Las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta interpretación de las señales que los demás expresan de forma inconsciente y que a menudo emiten de forma no verbal.
¿ya? Por eso la inteligencia emocional es clave, ¿ok? Si ustedes escucharon lo que acabo de leer, ¿cierto? Estas señales generalmente son en su gran mayoría inconscientes, ¿ya? Desde lo que es el lenguaje corporal, facial, ¿cierto? Y todo lo que es no verbal, ¿ya? Lo que es lo paraverbal, por ejemplo, el tono de la voz, el volumen, ¿cierto? Cómo yo voy diciendo las cosas, ¿ya? Entonces, la inteligencia emocional, mientras más tengas, mejor serás para interpretar, ¿no es cierto?, las emociones que están sintiendo los demás. Y si interpretas mejor las emociones que están sintiendo los demás, obviamente vas a poder tener una mejor interrelación y un mejor desempeño si lo llevamos al tema laboral. Bueno, y éxito en general en la vida, ¿ya? Recordando también que el tema de emprendimiento, ¿no es cierto?, tiene un área ahí donde tienes que socializar, ¿cierto? Tienes que tener contacto y al mismo tiempo hacer el bien a las otras personas porque vas a recibir el bien, ¿ya? Es un tema más súper ético, ¿cierto? Y suena muy lindo, pero va muy relacionado con esto, ¿ah? Con el tema de reconocer las emociones, ¿cierto? Cumplir quizás con las necesidades que tiene la persona o lo que nos está pidiendo en esos momentos, si es que podemos ayudarlo. Y obviamente eso nos va a generar una mejor interacción y quizás en algún momento se nos va a retribuir esa ayuda que nosotros le dimos, ¿ok? Nos puede ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con las personas que nos relacionamos, y las personas empáticas son las que en general tienen mayor habilidad y competencia relacionadas con la IE, inteligencia emocional, ¿ya? Y finalmente las relaciones interpersonales, ¿cierto? O habilidades sociales, pasa por saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero también con personas que no nos sugieran muy buena vibración, ¿ah? Esto en general tiene que ver mucho con asertividad, ¿ya? Mucho también con la definición social que muchas veces escuchamos de inteligencia emocional, ¿cierto? Saber decir que algo me molesta, ¿cierto? De hecho, en la charla y citando a Aristóteles, si no me equivoco, Goleman dice que parte de la inteligencia emocional, ¿no es cierto?, es enojarnos en el momento adecuado, con la persona adecuada y en la intensidad adecuada. Ajá. Y no es fácil, ¿ok? Y para llegar a eso es muy importante, ¿qué cosa? Tener inteligencia emocional, pasar por todas las categorías, ¿no es cierto?, y todo lo que hemos analizado anteriormente, y saber expresar, sobre todo cuando alguien o hace algo o algo que hizo no nos gustó. Por ejemplo, ahí es donde más se ve la inteligencia emocional, ¿cierto? Y es lo que más va a determinar, ¿no es cierto?, tu éxito en la vida, ¿ya? Porque decir cosas bonitas es súper bueno, ¿ah? Pero decir, o sea, estar siempre ahí en cosas bonitas es prácticamente imposible. La subjetividad y las diferentes visiones que todos nosotros tenemos, ¿cierto?, nos va a llevar en algún momento a tener problemáticas con los demás, ¿ok? Y ahí es donde se ve. Ajá. Nos podemos quedar callados y quizás nos pueda incluso pasar a llevar, ¿cierto? O hablamos, ¿no es cierto?, y decimos de forma asertiva lo que nos está pasando y lo que nos está molestando, ¿ya? O hablamos lo que nos está pasando de mala manera y al final se nos fue la inteligencia emocional. Ajá. Y por eso es que no tenemos éxito, ¿ok? Entonces es como estar ahí en el medio del equilibrio, ¿ah? Entre decir lo que me molesta, ¿cierto? Y decirlo de buena manera. Entonces tengo que estar acá, ¿ya? Nos ayuda a pensar en las causas que han desencadenado que otros se comporten de un modo que nos hace sentirnos de un modo determinado, en vez de pensar, de empezar pensando en cómo nos sentimos y a partir de ahí decidir cómo reaccionamos ante lo que otros digan o hagan, ¿ya? Entonces, la inteligencia emocional te hace partir al revés, ¿cierto? Tengo que saber cómo se va a sentir la otra persona, ¿cierto? A partir de mi autoconocimiento, para yo plantear de la mejor manera posible, ¿cierto? Lo que estoy sintiendo, ¿ya? Y bueno, al mismo tiempo también eso nos da a entender que es muy importante, ¿no es cierto?, el conocerme a mí mismo primero, ¿no es cierto?, para poder tener una mejor interacción con los demás, ¿ya? Y eso también va a ir guiando la toma de decisión, ¿ok? Bueno, esas son las 5 características de la inteligencia emocional, ¿ya? En general, ¿ok? Y bueno, aquí hay otros planteamientos, ¿cierto? Salovey y Mayer, ya, que creo que fue como un par de añitos solamente antes de Goleman, 93, 94, algo así, ¿ya? Bueno, se plantea el modelo de las habilidades mentales, ¿cierto? Es mucho más cognitivo el tema de Salovey y Mayer, ¿cierto?
Por la definición, habilidad para percibir, generar, acceder a las emociones y regularlas, ¿cierto? Desde lo cognitivo, ¿ya? Y las características principales se complejizan con el desarrollo evolutivo del reconocimiento de las propias emociones al manejo de los otros, ¿ya? Entonces, es muy similar a lo que hemos venido hablando, pero ellos le daban una mayor importancia o predominancia, ¿no es cierto?, el tema más cognitivo del análisis, ¿ya?, de las situaciones, ¿ok? El cómo yo tomo las decisiones, ¿no es cierto?, el cómo yo racionalizo las emociones, ¿ok? Entonces, a eso le ponían énfasis, ¿ya? Que tampoco está tan alejado de lo que es el tema planteado por Goleman, y bueno, lo vamos a ver ahí el de Barón, ¿ya? Pero quizás era, si ponemos una balanza un poco más hacia ese lado, ¿ok? Entonces faltaba como generar un poco más de equilibrio, era como ver las emociones, pero de una forma un poco más fría quizás, ¿ya? Después aparece Goleman con el modelo mixto, ¿no es cierto?, que define la habilidad para el autocontrol, la persistencia y la automotivación, ¿cierto? ¿Y cuáles son las características principales? Favorecer el éxito en la vida, puede enseñarse e implica diversos componentes, ¿ya? Entonces, Goleman ya empieza a crear el equilibrio, ¿cierto? Habla del autocontrol, la persistencia, la automotivación, ¿cierto? Mucho más habilidades blandas, ¿ya? Y quizás lo cognitivo en equilibrio con lo emocional, ¿cierto? Y en general lo plantea para el éxito en la vida, ¿ya? Y se puede enseñar, como dice ahí, diversos componentes, y bien flexible, ¿no es cierto? Por eso también es un modelo más mixto, ¿ya? El otro se basaba netamente en la habilidad mental, ¿ok? Y Barón, que también plantea un modelo mixto, ¿cierto? Habla de las capacidades y habilidades que forman un conocimiento para afrontar la vida, incluye diversos componentes, habilidades intra-inter, manejo del estrés, adaptabilidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, Goleman, o sea, perdón, Barón tomó lo de Goleman, ¿cierto? Bueno, y lo más probable es que lo de Salovey y Mayer también, que bueno, fueron los primeros precursores de inteligencia emocional. Ajá, uno generalmente reconoce a Goleman, ¿cierto? Pero fue él el que, bueno, el primero que planteó el modelo mixto, ¿cierto? Y gracias a su libro y su obra se pudo hacer más conocido, ¿ya? Pero Salovey y Mayer fueron los primeros, ¿ok? Más cognitivos, eso sí, ¿ah? Pero, bueno, más allá de eso, obviamente hay que irse quedando con las evoluciones que han ido teniendo, ¿ok? Entonces, Barón toma lo de Goleman y lo especifica aún más, ¿ya? De hecho, sobre todo en las características de los componentes, habla ahí de inter, ¿no es cierto? Manejo del estrés, adaptabilidad, incluye el humor también dentro de lo que es las características, ¿no es cierto? Las dimensiones, ¿ya? Entonces, es como mucho más específico que el de Goleman, ¿ya? Pero en teoría es lo mismo, de hecho ambos son modelos mixtos, ¿ok? Quizás agrega la especificidad nomás en alguna situación, ¿ya? Entonces ahí vamos, creo que el de Barón fue del 2000, si no me equivoco. Entonces, insisto, años 90, 2000, ¿cierto? Empezaron a aparecer recién esta temática de la inteligencia emocional. Es súper reciente, llevamos ¿cuánto? 10 años solamente. Desde la última, 20 años sumamos todos quizás, ¿ya? ¿Cómo desarrollar inteligencia emocional en los niños? Una súper buena pregunta, ¿ah? Y que es básico, ¿no es cierto? Porque como les dije anteriormente, a partir de eso vamos a crear adultos con inteligencia emocional o vamos a determinar a los adultos que después van a tener vida adulta. Entonces, sí o sí los vamos a determinar, partiendo de eso, ¿ya? Y bueno, sí o sí los vamos a determinar, obviamente es mucho mejor determinarlos con inteligencia emocional, ¿ok? Primer paso es que los padres y educadores seamos conscientes de la importancia que tiene, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ok? Tenemos que nosotros como adultos ser conscientes de qué es importante, ¿ya? Si no somos conscientes de qué es importante, ¿cierto? No le vamos a dar la relevancia y no lo vamos a poder traspasar a los niños, ¿ok? Debemos servir como ejemplo positivo de aquello que intentamos inculcar, siendo los primeros en gestionar nuestras emociones con inteligencia y autocontrol para que los niños nos imiten, ¿ya? Partimos del ejemplo, ¿ok? El carácter imitativo, ¿no es cierto? El aprendizaje vicario, los niños es muy potente. Entonces, debemos dar primero que todo el ejemplo, ¿cierto? Como adultos, ¿ok? Y a partir de eso, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ir generando, ¿no es cierto? Mayor inteligencia emocional, mayor autocontrol en los niños también, ¿ya? Pero sobre todo eso es lo primero, de lo más básico, ser ejemplos de los niños, ¿ok? ¿Qué cosas podemos ir haciendo? Por ejemplo, bueno, esto ya es un poco más concreto,
es como, entre comillas, más práctico. ¿Ok? Juego con el espejo, ¿ah? De reconocimiento facial. ¿Ok? Hacer el ejercicio de que los niños se vayan mirando al espejo. ¿Ah? Bueno, una oportunidad lo hice con un curso un poco más grande, octavo básico creo que era. Y como que les incomodó un poco el tema de mirarse, tenían que mirarse un minuto y después comentar lo que veía. ¿Ok? Y como que me llamó la atención que evitaban mirarse al espejo, como que ya era así, ya ok. Como que de ahí empezaban a mirar a otro lado, ¿cierto? Fue una sensación medio extraña. Ajá. Ahora, puede haber sido que, sí, que quizás no le hizo sentido la actividad, no les gustó y todo el asunto, pero dentro de lo específico, ¿no es cierto?, de lo que uno puede analizar es que quizás también al mismo tiempo, por algo no le gustó la actividad. ¿Ah? Quizás no estaban acostumbrados justamente a mirarse ellos mismos. Po. ¿Ah? Quizás había un rechazo de ellos mismos. No sé, ¿ok? Pero, por ejemplo, este tipo de actividades desde los más pequeños, acostumbrarlos a que se miren al espejo y sobre todo el reconocimiento facial, ¿ya? Porque bueno, si ahí nos miramos constantemente, quizás vamos a entrar en el tema de vanidad o algo parecido, pero en lo que es netamente inteligencia emocional es reconocimiento facial, ¿ya? Nuestra cara es el principal medio por el que transmitimos nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Entonces, a partir de nosotros mirarnos y reconocer nuestra expresión facial, vamos a poder también reconocer la expresión facial con otras personas, ¿ok? Con estos juegos pueden reconocerse en fotografías o dibujos e incluso en nuestro rostro, ¿ya? Bueno, se habla ahí del espejo, ¿cierto? Pero si no se quiere utilizar al espejo, quizás un poco invasivo el tema, con fotografías, po, dibujos, ¿ah? Videos, quizás, ¿ok? Hay que hacerlo siempre más lúdico, pero sí darle ese énfasis al reconocimiento facial. Para niños más mayores, desde 6 años, podemos ir un paso más allá y preguntar cómo se siente, haciendo referencia al dibujo foto, ¿cierto? A continuación se le pide que imite la cara, que vean la foto y que responda. Yo también me siento, ¿cuándo? ¿Ya? Entonces son ejercicios que te van, y eso es súper simple, la verdad, pero te van ayudando a que vayas desarrollando inteligencia emocional. También el hecho de reconocer las emociones con las caritas, ¿cierto? Que es un clásico quizás que se realiza, te ayuda ya a ir generando inteligencia emocional. Preguntarle el por qué, muy importante, ¿cierto? No es porque sí nomás. ¿Ah? Entonces ahí ya estamos desarrollando inteligencia emocional. Contar cuentos, historias, ¿cierto? Para trabajar la emoción en niños de más de 6 años podemos recurrir a cuentos, historias y después realizar preguntas sobre ellos, acerca de lo que sienten los personajes o qué sentirían ellos en el lugar de dichos personajes, por ejemplo, ¿ya? Entonces el tema del cuento, ¿no es cierto? Historias, videos, también obviamente te puede ir ayudando a cultivar la inteligencia emocional, ¿ok? Ahora, siempre es importante la parte de metacognición. ¿Por qué tú crees que le pasó esto? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Cómo lo ayudarías? ¿Me entiendes? Entonces tiene que haber una reflexión ahí, obviamente, ¿ya? El monstruo de colores de Ana Llenas ayuda a relacionar cada emoción con un color, o La rabieta de Julia de Beatriz Montero trata el enfado, ¿ya? Hay otro que se llama Qué rabieta, por ejemplo, que uno lo utiliza, ¿no es cierto? Primero, segundo básico, bueno, en etapas tempranas yo creo que también va muy acorde el tema de los cuentos y con respecto a la emoción también. Intensamente, que bueno, hasta los días de hoy todavía los niños lo recuerdan muy bien, ¿cierto? El tema de las emociones básicas, ¿ya? Ayuda muchísimo a trabajar inteligencia emocional. Juegos cooperativos y comunitarios, muy importante también, que aprendan a trabajar en equipo, desde las etapas tempranas, ¿ok? Y de hecho aquí hay una crítica al sistema educacional porque obviamente es muy competitivo, ¿ah? No sé, por ejemplo, las pruebas son individuales, ¿cierto? Te separan en líneas, ¿ya? Bueno, son mucho de netamente memoria a corto plazo prácticamente. Tú le preguntas, chico, de la misma materia, que quizás sacó un 6 y tú le preguntas 2 o 3 meses después, va a recortar muy poco de lo que había respondido ahí en esa prueba, ¿ya? Incentiva, no sé, a buscar estrategias que son desacertadas o está en contra de la norma, como por ejemplo hacer torpedos, tratar de copiar, ¿cierto? Y sobre todo que es una forma de buscar una solución a un problema. Uno incluso lo puede ver de esa manera, ¿cierto? Tengo un problema, ¿cierto? Bueno, que se puede solucionando
estudiando, se puede solucionar estudiando, ¿cierto? Pero no me hace sentido. Esto de acá me hace más sentido, ¿cierto? Generalmente vamos a evitar un poco o tratar de buscar lo que menos costo me genere, ¿cierto? Entonces, dentro de todo, si uno lo analiza de forma objetiva, fue una búsqueda de soluciones también. Y generalmente vamos a estar buscando soluciones, ¿ok? Entonces, no es tan malo el tema de hacer un torpeo o algo así. Quizás el sistema, el que está malo. ¿Ah? De hecho, lo que es educación, ¿cierto? Debería ser generalmente social, en movimiento. Se habla mucho del tema de que antiguamente era mucho de, bueno, los cazadores recolectores, ajá, de que salían, le enseñaban en la práctica, en el movimiento, ¿cierto? Lo hacían todo en grupo, comentaban experiencias, ¿cierto? Y en general el aprendizaje significativo se genera muchísimo más cuando se trabaja cooperativamente, en un clima que no es competitivo, que no es segregador, ¿ya? Entonces, en la misma línea aparece esto, por los juegos cooperativos comunitarios. Enseñar a los chicos a partir de la experiencia a solucionar sus problemas, ¿no es cierto? Que es prácticamente lo que vamos a vivir de forma constante en la vida adulta, ¿ok? Vamos a estar siempre conviviendo con más gente, van a aparecer problemas y, chuta, yo siempre trabajé de forma individual. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Ok? Entonces, si lo empezamos a estimular desde la etapa temprana, obviamente vamos a poder generar, ¿no es cierto?, mayor habilidad de inteligencia emocional. Sentido de pertenencia a un grupo, sentir que todos trabajamos por un mismo fin, nos ayudará a desarrollar habilidades sociales básicas para una vida plena en sociedad. ¿Ya? Hasta en eso te ayuda, ¿ok? No, hoy no me siento parte del grupo. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado en grupo, no es cierto que pertenezco, y hacemos una actividad así, y claro, trabajar en equipo, y cuando tú interactúas y ves resultados del trabajo en equipo, por ejemplo, obviamente vas a sentirte parte de, ¿ah? Ahí recién, ¿ok? Entonces lo cooperativo ayuda. Además, sentirnos importantes donde estemos nos da autoestima y nos empodera. También es importante, ¿ok? Quizás porque es tan callado este chico y sabe tanto, porque quizás, no sé, tiene miedo al error. Nunca ha trabajado en equipo. ¿Ah? Tengo que estimular el trabajo en equipo. Oye, probé el trabajo en equipo, incluyendo a este niño, y se empoderó. Ah, tomó liderazgo en el grupo, una habilidad que me dijo que no sabía, por ejemplo, le subió la autoestima y mágicamente empezó a participar en clase, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, el tema de la inteligencia emocional va un poco también en la estructura y cómo nosotros llevemos a cabo, ¿no es cierto? Bueno, me fui al tema más educacional, que yo creo que influye harto, pero comunitario también, ¿cierto? De crear las situaciones en las cuales se vayan dando y se puedan potenciar las habilidades también, ¿ya? Entonces, juegos cooperativos es una de ellas. Aulas con movimiento, ¿cierto? Las personas también aprendemos a través de nuestro cuerpo, y el movimiento libre es fundamental para muchos niños con un gran desarrollo y predominio de la inteligencia kinestésica, ¿no es cierto? Entonces, como dije anteriormente, cazadores recolectores aprendían de movimiento, ¿ah? Veían un modelo, ¿no es cierto? Y después ellos imitaban a ese modelo, ¿ok? Es un poco aprendizaje vicario, ¿cierto? Pero acá en lo que es el tema del aula propiamente tal, muchas veces netamente teoría. ¿Ah? Entonces no se va a generar un aprendizaje significativo si no hay práctica, no está lo kinestésico, no está el movimiento. ¿Ok? Ya, el kinestésico capacidad por la cual se puede expresar el sentimiento mediante el cuerpo. ¿Ya? Y de hecho, en las aulas se castiga el movimiento. Oye, no te muevas, oye, no te pares, oye, no hagas esto, no hagas esto otro, oye, quizás estaba socializando, ¿me entiendes? Entonces, es una forma en la cual estamos coartando el tema de la inteligencia emocional. Ya, si nosotros ideamos una actividad donde el movimiento sea aceptado dentro de la actividad, obviamente quizás vamos a disminuir el movimiento. Ajá, recordemos que el poner muchas normas es como desafiar a alguien, ¿cierto? Y como que el desafío te incentiva a hacer todo lo contrario prácticamente. Y bueno, al mismo tiempo, ¿cierto? Lo más probable es que permitiendo el movimiento va a haber mejor clima, ¿cierto? Porque no va a ser un error moverse, algo que es tan natural. Y al mismo tiempo eso me va a reforzar mi autoestima, me va a reforzar la socialización, y también voy a estar trabajando lo que es inteligencia emocional. ¿Ok? Así que igual es súper bonito. Eso hay que ingeniárselas bien nomás. ¿Ah? Y quizá dejar momentos, ¿cierto? Sobre todo ahora en COVID, ya volviendo a la realidad, aterrizando, difícil hacer esto.
El tema del distanciamiento, ¿no es cierto? Estar en su puesto, ya, ok, entendible. Pero cuando no está el COVID, obviamente hay que hacer un cambio en ese sentido y hacer quizás más salida a terreno, más laboratorio, ¿cierto? No sé, viajar por ahí, cosas de ese estilo. Y bueno, dentro del aula también. Hay una forma de trabajar, ¿no es cierto?, que se llama aprendizaje cooperativo y tiene mucho que ver con trabajar en grupo, intercambiar ideas, rotando los grupos, ¿cierto? Entonces vas creando movimiento también, ¿ya? Así que movimiento importante para la inteligencia emocional. ¿Ya? Bueno, también hay apps, aplicaciones. Ajá. Entonces, miren cómo vamos, po. Ajá. Desde lo que era más histórico, ¿no es cierto? Desde lo que era más cazadores-recolectores, desde lo que es más ético, ¿no es cierto? Valórico, también no podía quedar fuera el tema más tecnológico, ¿ya? Jugar con apps sobre emociones y estado de ánimo con los pequeños de una forma controlada es uno de los medios para llegar a un fin, la inteligencia emocional. Puede estimular la inteligencia emocional de forma controlada dentro de lo que son las apps, ¿ya? Por ejemplo, esa que ustedes pueden ver en la imagen, ¿cierto? Se llama My Emotion Apps, ¿cierto? Y tiene varias modalidades donde tú te vas registrándote, por ejemplo, ahí practica con ejercicio etiquetando emociones, ¿cierto? Registra cómo te sientes en tu diario emocional, descifra, comprende lo que dicen tus estados emocionales, regula, aprende diferentes formas de regular tu ánimo. ¿Ya? Entonces dentro de esa app aparece todo eso. Es como un diario, ¿no es cierto? Te dan sugerencias, te dan ejercicios donde tú puedes ir etiquetando, ¿no es cierto? Entonces, es súper buena, ¿ya? Y hay varias, no quise registrarlas todas, pero uno pone regulación emocional o inteligencia emocional o diario emocional, ¿cierto? Y aparecen hartas apps también relacionadas con lo mismo, ¿ya? Entonces, así también podemos ir desarrollando la inteligencia emocional. Buenísimo. Buscar siempre razón de las conductas, ¿cierto? Esto volviendo un poco a los niños, ¿ya? Escapar del perdón o castigo sin más y desarrollar el diálogo sincero con los niños para investigar el porqué del comportamiento y su respuesta, ¿ya? Bueno, confianza, amor y aceptación. Que no sea directamente, oye, pide disculpas y sea como, ya, ok, hay que pedir disculpas, pero no tengo el trasfondo de la disculpa, ¿ya? Le doy un castigo, ¿cierto? Ok, lo tiene, pero no veo el trasfondo del castigo, ¿ya? Ahí no estoy educando en inteligencia emocional, ¿ok? Tiene que entenderse el trasfondo, ¿ah? El perdón se tiene que entender, ¿cierto? Que pedir disculpas o perdonar, ya dependiendo de dónde uno vea la instancia, conlleva no realizar mala conducta. Por ejemplo, algo tan básico que de repente se nos va, ¿no es cierto? Y no se lo dice a los pequeños, ¿ok? Y ahí cuando tú le comentas eso, ya estás desarrollando inteligencia emocional, empatía, ponerme en el lugar del otro, ¿cierto? Ejercicios más metacognitivos de análisis, de reflexión. Lo mismo con el castigo. Hay muchas veces donde pasa que los papás castigan, ¿no es cierto? Y el niño sabe por qué está castigado. Ajá. O siente que el castigo es injusto, pero ya lo acepto, ¿no? ¿Y qué pasa después? Una semana, lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, no se le está dando la relevancia suficiente, ¿no es cierto?, a la razón por la cual se castigó o por la cual se está pidiendo disculpas, ¿ok? Es como por cumplir, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros buscamos las razones de las conductas, estamos desarrollando inteligencia emocional también. Mayor conocimiento de uno mismo, ¿cierto? Insisto, preguntas que te llevan a una metacognición y análisis, y eso, como les digo, va a generar, ¿no es cierto?, una mayor inteligencia emocional también. ¿Ok? Diálogo bidireccional y a ras de suelo, por ejemplo, en los niños, ¿ya? Lo bidireccional es elemental. ¿Ah? Bueno, y haciendo referencia a eso, ¿cierto? Es netamente que escuchémonos. No es yo papá, no es yo mamá, ¿cierto? No es yo profesor, no es yo superior hablándote a ti inferior. Y yo nomás hablo, ¿entiendes? Y que pasa harto. Ajá. No es algo que diga, no, pero es que de eso se sabe. No, pasa harto, ¿ok? Unidireccional. Y se ve en el colegio, se ve en la educación de los padres, ¿no es cierto? Se ve en la interacción, ¿ya? En lo unidireccional es lo menos relacionado con inteligencia emocional que podemos tener, ¿ok? Porque obviamente prácticamente estoy anulando a ese pequeño. Estoy diciendo, lo mío no más vale. Tú tienes que hacer lo que yo te diga, lo tuyo no vale. ¿Ah? Y que
cosa menos relacionada con inteligencia emocional, ¿no es cierto? Y con el autoconocimiento de mis emociones, tener ese tipo de conducta, por ejemplo. ¿Ah? Sentirte escuchado resulta gratificante. Bueno, le estoy enseñando a los niños que si te escuchan, me siento bien. Por lo tanto, si yo me siento bien cuando me escuchan, yo voy a escuchar a los demás. ¿Ya? Entonces, ahí ya estamos, quizás inconscientemente incluso, dando instrucciones de inteligencia emocional. ¿Ok? Y si yo escucho a los demás, voy a ser un buen líder. Voy a tomar buenas decisiones. Me voy a llevar bien con los demás. Voy a ser exitoso. ¿Me entiendes? Entonces, es un poco la lógica de lo que estamos viendo acá. Ya, la ya conocida asamblea es una herramienta súper útil para hablar, escuchar, imitar y generar conciencia comunitaria. ¿Ya? Bueno, es un poco referencia a la asamblea. Todos nos escuchamos, ¿cierto? Pero ya desde la casa, ¿no es cierto? Lo bidireccional es muy importante, escuchar lo que te dice el niño, ¿cierto? Por más que sea pequeño, algo te va a decir. Espérenme, voy a apagar el micrófono. Ahí sí, cosas del online. Bueno, y como iba retomando un poquito, ¿cierto? Eh, por más que tú quizás consideres que el niño es poco maduro como para decir algo, ya la intención, ¿no es cierto? Y el mensaje que se le está entregando de comunicar lo que esté sintiendo, ¿cierto? Aunque de repente sea un tanto irracional y esperable, dependiendo de la edad del niño. Ya le estoy diciendo, oye, tu opinión importa. ¿Ah? Y después ya, si es que no lo hacemos, por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos chicos, adolescentes que son muy callados, ¿cierto? Por ejemplo, llevando la educacional, que es mi área, que no preguntan en clase, se quedan con la duda, oye, pero ¿por qué te pregunté la duda? No sé, me dio vergüenza. ¿Ah? Entonces, volvemos atrás y encontramos, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, y varias de las que vimos anteriormente también. ¿Ah? Entonces, siempre importante, sobre todo en este caso, lo bidireccional. Bueno, y a ras de suelo, sobre todo en niños pequeños. ¿Ah? Es muy potente para generar vínculos, ¿cierto? Ponerme a la altura, ahí hacia abajo, ¿ah? Del niño para, obviamente, generar un vínculo de mayor confianza y pueda comunicar. ¿Ok? Una súper buena estrategia, sobre todo los que trabajamos con niños pequeños. Bueno, técnica de gestión emocional, relajación, lograr sacar de cada clase 10 minutos es suficiente para poder tener una rutina de trabajo personal, focalización de la atención e introspección, ¿ya? Que es una pausa activa, entre comillas, ya, de reconocimiento emocional, como lo ven ahí en la imagen, cada uno tiene su emoji, cómo te estás sintiendo en esta clase, levantémoslo, por ejemplo, ¿cierto? De relajación también, vamos a hacer un pequeño ejercicio mindfulness, ¿ya? Y obviamente si lo llevamos a las clases propiamente tal, nos va a ayudar. Bueno, y en la vida cotidiana también. ¿Ah? Podemos tener por ahí algún diario, o si es pequeño también tener en la casa, ¿no es cierto?, los emojis y ir viendo un poco cómo hacerlo para que el niño exprese lo que esté sintiendo, ¿ya? Es muy importante trabajar este tipo de estrategias para la inteligencia emocional. Comunicación alentadora y no alabadora. Importante también eso, ¿ah? No irnos al extremo demasiado positivo, ¿ok? Cuando se alienta, se puede poner atención al esfuerzo y la mejoría, no simplemente al éxito. Y esto fortalece la autoestima y estimula, ¿ok? Entonces, al mismo tiempo que nosotros tenemos este enfoque que es alentador, ¿ya? Y no alabador, porque el alabador es netamente enfocado al éxito, ¿no es cierto?, al cumplimiento de la meta, ¿ya? El alentador es netamente al proceso, ¿ya? Que va un poco de la mano también en lo que ahora se está planteando desde lo educacional, ¿cierto?, el decreto 67, donde el proceso es muy relevante, ¿no es cierto?, y va de la mano con el resultado final. ¿Ah? Antes de que aparezca este decreto, por ejemplo, tú veías que un niño tenía buen resultado, ¿cierto? Pero no tenía el proceso, y claro, lo evaluabas mal, o quizá ese proceso estaba, mira, al revés, quizá el resultado estaba incorrecto, pero el proceso estaba bien, y quizás fue un error de tipeo, pero tú le considerabas malo porque el tipeo final estaba malo, y todo lo que hizo atrás estaba malo. ¿Me entiendes? Entonces, ahora también se le da énfasis al proceso. Si lo hizo bien, quizás lo más probable es que por criterio del profesor, llevándolo de educacional, te va a considerar bueno también porque el proceso lo hizo bien. ¿Ya? Entonces, va en esto, la comunicación alentadora estimula al proceso, ¿ya? Lo alabador, insisto, solamente estimula el resultado y si alguien no llega al resultado, ¿cierto? Quizás no va a ser alabado.
¿entiendes? Entonces el alentador es como más equilibrado en ese sentido y estimula mucho más la automotivación, ¿no es cierto?, dentro de lo que es inteligencia emocional, ¿ok? Bueno, hasta ahí algunas cosas ya de cómo podemos ir motivando, ¿no es cierto?, a nuestros pequeños, que es muy relevante cuando hablamos de inteligencia emocional y hay muchos tips, instrucciones, conductas que nosotros como adultos podemos tener con los pequeños, ¿cierto? Para que obviamente sean cada vez más potenciados la inteligencia emocional, ¿ok? Eh, También está el modelo de izquierda, quizás te tenía que ir más arriba, planteado en el 2000, ¿ok? Es un modelo de competencia emocional interpersonal, interpersonales e intrapersonales donde se entiende como competencia emocional. ¿Qué cosa? Ya, de hecho, el modelo de Vizquerra modifica un poco inteligencia emocional y lo cambia por competencia emocional, ¿ya? Y es un poco más ya llevado a los colegios, ¿ok? Y es un poco lo que planteaba anteriormente, perdón, de inteligencia, perdón, de aprendizaje socioemocional, ¿ok? Es como la misma línea. Conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. ¿Ya? Eso es lo que él plantea como competencia emocional. ¿Ok? Cuando planteamos competencia, bueno, hay aptitud por un lado, pero por otro lado, ¿no es cierto? Es moldeable, como dije anteriormente. ¿Ya? Entonces, lo que se plantea desde este modelo, ¿cierto? Es que tenemos que ir moldeando el contexto para que la competencia emocional se desarrolle. ¿Ya? Es como bien similar, pero este le da más énfasis, ¿no es cierto?, al todo, ¿ok? Y quizá, insisto, la misma línea del aprendizaje socioemocional. La finalidad de estas competencias se orienta a aportar valor añadido a las funciones profesionales y promover el bienestar personal y social. ¿Ya? Al final es como, va en la misma línea, pero es más de competencias. Yo entrego las posibilidades para que desarrolle las competencias. ¿Ok? Vizquerra del 2000. Inteligencia emocional y apego. ¿Ya? Bueno, de por sí, igual se lo adelanté al principio. Lo ideal para tener una buena inteligencia emocional es apego seguro, de partida. Y bueno, obviamente van a haber variables y no todos vamos a tener 100% un apego seguro porque obviamente todo es dimensional, ¿ya? Pero sí quizás más apego seguro que los demás tipos de apego, ¿ok? Esta relación de contacto y proximidad es de vital importancia para el correcto desarrollo integral del infante, ¿cierto? Un apego seguro facilitará la adquisición de habilidades sociales y potenciará el desarrollo de la inteligencia emocional, fundamentales para relacionarse de forma sana con el entorno. Ya partiendo de que el apego es la respuesta que nuestros cuidadores primarios tienen frente a nosotros cuando fuimos pequeños, ¿cierto? Bueno, y que tuvieron frente a ellos cuando ellos fueron pequeños y así sucesivamente, sobre todo cuando hay una necesidad. ¿Ya? Ahí es donde más aparece el tema del apego. Si no hay cumplimiento y no se satisface la necesidad, se van a ir creando, ¿no es cierto?, ciertos conflictos de apego. ¿Ya? Bueno, y también conlleva todo el afecto, ¿cierto? Dar los besitos al bebé, ya también lo lleva, pero sobre todo en los momentos claves son cuando hay una necesidad. ¿Qué tanto responde y está presente, ¿no es cierto?, mi cuidador primario frente a esa necesidad? Ya, eso es lo que más va a ir forjando nuestro apego. Entonces, llevándolo al seguro, la mayoría de las veces, pues, por no decir siempre, va a estar presente, ¿ya? Un niño emocionalmente inteligente sabrá entablar amistad con sus compañeros, compartir, identificar y elaborar sentimientos, comunicarse de forma asertiva y sentir empatía, entre otras habilidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los papás fueron empáticos, le entregan el cariño, ¿no es cierto? Recordemos que de ahí parte todo, desde la base del modelo, ya aprendizaje vicario, ¿cierto? Y esos van siendo los patrones que va a ir adquiriendo el niño, ¿no es cierto? Y los que va a plantear después en la interacción. Ya, de hecho, ese dato me faltó del apego. Es fundamental y es la base de nuestras interacciones cuando somos adultos. ¿Ya? El cómo nosotros interaccionamos ahora, ¿cierto? Llevando la realidad de nosotros, depende en su gran mayoría, bueno, también de experiencia de vida, ¿cierto? Pero sobre todo esa experiencia de vida también fue influida por el apego que nosotros tuvimos con nuestros padres. ¿Ya? La adquisición de las mismas depende en gran medida de la actuación de los padres, como ahí también lo dice. ¿Ok? Mientras más seguro, mayor inteligencia emocional vamos a tener, ¿cierto? Y mayor éxito vamos a tener también. El tipo de apego más común y más sano es el apego seguro,
Este facilitará que al llegar a la edad adulta el niño haya elaborado un concepto positivo de sí mismo y de las personas que le rodean, facilitándole la adquisición de herramientas de socialización y las relaciones sociales en general, ¿ya? Ahora, siempre en equilibrio, ¿ok? Porque irnos como demasiado apego seguro, ¿cierto? Prácticamente metiendo una burbuja a este pequeño, también va al final a generar una inseguridad. Ajá. Entonces, el apego seguro es lo justo y necesario, estar presente, ¿cierto? Si el niño a medida que va creciendo tiene la habilidad y yo tengo la confianza también en él de irle dando tiraje, se lo voy dando, ¿cierto? Hasta cierto punto donde yo crea que puede llegar. Entonces es un equilibrio entre ambas partes, ¿ok? Eso es lo que va a ir generando, ¿no es cierto? Una inteligencia emocional más avanzada, ¿ya? Y eso le va a ir dando también las herramientas, ¿no es cierto?, de socialización, de las relaciones que va a tener en la vida adulta. Es fundamental que la figura materna de referencia tenga paciencia y que sea capaz de escuchar, identificar y atender las emociones del niño, ¿cierto? Modelo, ya se habla mucho de figura materna, pero en general son cuidadores primarios. Y bueno, llevámoslo al lado contrario. Si no está, ¿no es cierto?, no tiene la habilidad de enseñar y que de partida quizás fue criada o criado sin inteligencia emocional, ya desde un apego inseguro, ya sea evitativo, ambivalente o desorganizado, obviamente no vas a generar inteligencia emocional. Y eso se va a ir repitiendo de generación en generación. ¿Ok? Si la figura materna responde a las necesidades emocionales y a la intención comunicativa del infante con coherencia y sentido común, este se sentirá entendido y atendido y él mismo aprenderá a identificar sus emociones a las de los demás en base al aprendizaje vicario. ¿Ya? Entonces, va a adquirir la seguridad, va a saber que cada vez que tenga una necesidad, alguien va a estar ahí, ¿ya? Y esto te va a dar como una coraza, una fortaleza de darte seguridad a ti mismo, ¿ya? Y a medida que vas a ir creciendo, ¿no es cierto? Ya no va a ser necesaria la presencia del cuidador primario y tú ya vas a tener armado esta coraza, ¿no es cierto? Positiva, ajá, porque hay otra coraza por ahí que de repente es una coraza internalizante de no expresión, pero en este caso es positiva, ¿no es cierto? Desde la estructura de tu personalidad que te va a dar seguridad en ti mismo. ¿Ah? Y a medida que vas a ir creciendo, ya vas a ir aplicando mucho mejor, ¿no es cierto?, las herramientas que fuiste adquiriendo para salir de esa necesidad problemática. Será la seguridad que demuestre la figura materna de controlar la situación, la que consiga que el propio niño se sienta seguro. Paradójicamente, un niño que se sienta protegido y seguro en su más tierna infancia, que tenga claro que aunque la figura materna no esté presente en determinados momentos, siempre vuelve, será el que tenga suficiente confianza para explorar el entorno sin miedo y con seguridad en sí mismo. ¿Ya? Bueno, plantea una especie de paradoja ahí, ¿cierto? Que hay que cuidar a los pequeños, ¿cierto? No llegar a esta burbuja, pero sí brindar los cuidados suficientes a la seguridad. Y esos van a ser los que más seguridad van a tener cuando salgan a estar solos, ¿ya? Y que sepan que la mamá va a volver cada vez que sale o el papá va a volver cada vez que sale, ¿cierto? Es parte de esa seguridad también, ¿ya? Por eso les decía, justo y necesario, ¿no? Dar mucho tiraje no es bueno, ¿cierto? Enclaustrar mucho tampoco es bueno, entonces tiene que estar ahí justo al medio, ¿no? Y así vamos a desarrollar inteligencia emocional. Si nos vamos acá o nos vamos acá, no vamos a desarrollar inteligencia emocional. Éxito en la vida. Goleman, autor del bestseller Inteligencia Emocional 95, afirma que toda persona es el resultado de la combinación en distintas proporciones entre consciente intelectual e inteligencia emocional. Ya, esto un poco, ya pasamos de la niñez, ¿no es cierto? Vamos ahora en lo adulto, ya o varios años más adelante. Para Goleman, el éxito personal depende un 10 o 20 del consciente intelectual, lo que le decía anteriormente, y un 80 a 90 de la inteligencia emocional, siendo esta última la clave del éxito en la vida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la clave del éxito en la vida? La inteligencia emocional, de 80 a 90%. ¿Ok? En las empresas, el funcionamiento de un equipo depende en gran medida de la capacidad de sus miembros para gestionar la emoción. De eso depende el éxito. ¿Ya? No se habla ya, y sobre todo estos son los últimos planteamientos, ¿cierto? De, tanto del CI, de que domine la información, como le dije anteriormente, eso puede ser enseñado. ¿Ah? Tienen ahí procedimientos, ¿no es cierto?, los cuales te hacen inducción y cosas parecidas, ¿ya? Las empresas contratan a las personas a partir de sus competencias técnicas, pero las despiden por falta de competencias emocionales, ¿ya? Para eso, quiero el autor que planteaba esto, la inteligencia emocional se está convirtiendo en la competencia laboral clave. ¿Ya? Entonces está haciendo harta entrevista de competencia, ¿no es cierto? Mediciones de la personalidad, ¿ya? Entonces se le está dando quizás harta relevancia a eso, sobre todo en los cargos, ya, pasando al tema más laboral, que conllevan más liderazgo, ¿cierto? Quizás en un cargo operativo
no es tan relevante, pero sí, a partir de estos planteamientos, también se le está dando la relevancia suficiente. ¿Ok? Antes era como ya los cargos más potentes nomás, pero ahora no, también en los otros, ¿ah? Los que son más operativos. Un trabajador con inteligencia emocional será una persona empática que sabrá entender mejor las necesidades y las conductas de sus compañeros, de los clientes, proveedores, ¿cierto? Lo va a hacer mejor. Y al mismo tiempo, eso, ¿qué te va a significar, ¿no es cierto? ¿Cuál será el resultado de eso? Éxito. Ah, yo que quizás soy dueño de una empresa o tengo, no sé, trabajo ahí, soy dueño. Necesito que mi servicio ande bien, ¿ok? ¿Y cómo más seguro que ande bien, ¿no es cierto? Que la persona tenga inteligencia emocional, que sepa tratar a los compañeros, los clientes, los proveedores, etc. Y no solo eso, sino que también será más competente a la hora de procesar información y tomar decisiones. Buen punto, tomar buenas decisiones a partir de las emociones. Ajá. Tal como avalan los estudios realizados en el ámbito de las neurociencias. ¿Ya? Quienes tienen mayor inteligencia emocional toman mejores decisiones en relación a quienes no tienen inteligencia emocional o tienen más bajos niveles de inteligencia emocional. ¿Ah? Entonces también, obviamente, me va a ayudar en mi empresa y en la vida en general voy a tomar mejores decisiones. Cabero añade que el bienestar emocional sustenta el alto rendimiento profesional porque no es posible que el cerebro racional y creativo trabajen en el alto rendimiento si emocionalmente no estamos bien, ¿cierto? El, ¿Cómo era? El claustramiento de la amígdala, el secuestro de la amígdala, donde obviamente bloquea lo cognitivo y ya eso no me va a dejar rendir, ¿cierto? Mientras mejor clima yo tenga, obviamente, bueno, y el clima tomando en cuenta que lo hacen las mismas personas, mientras más inteligencia emocional dentro de ese clima exista, mejor y más creativo, ¿no es cierto? Racional y emocional voy a ser, ¿ya? Neurofisiología, esto ya es lo último, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa en el cerebro con los que tienen inteligencia emocional. Amígdala, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Según se descubrió en el estudio varón, los pacientes con lesiones u otro tipo de daños en la amígdala derecha, recordemos que replicamos, bueno, todas las imágenes que tenemos en el cerebro, ¿no es cierto? Partido en la mitad, ¿cierto? Se replican a ambos hemisferios, ¿ya? Entonces tenemos dos amígdalas, ¿no es cierto? Hipocampo, ¿no es cierto? Ahora tenemos dos, ¿ya? Eh, los que tenían daño en la amígdala derecha presentan una pérdida de autoconciencia emocional, es decir, de la capacidad de ser consciente de sus propios sentimientos y comprenderlos, ¿ya? Bueno, ahí algo se ve de la amígdala, ¿cierto? La del lado derecho, ya esa pequeña bichuela que tenemos en la parte interna de nuestro cerebro, ¿cierto? Y que regula nuestra emoción, ¿ok? Entonces, cuando había disfuncionalidad en el lado derecho de la amígdala, ¿cierto? O en la amígdala del lado derecho, o la amígdala derecha, había disfuncionalidad, ¿no es cierto?, en la conciencia de nuestros propios sentimientos, ¿ya? Ojo ahí, ¿ok? Dos, córtex somatosensorial, ¿ya? Ahí está bien marcado, ¿cierto? Está entre lo que es temporal, parietal, no temporal, parietal, ¿cierto? Ahí como en la mitad, entre ambos. Quizás te da un poco más hacia arriba, ya que ahí está el córtex más sensorial, ¿cierto? El motor también. Cuando presentan daño también existe una deficiencia en la autoconciencia, así como en la empatía, es decir, la conciencia de las emociones de los demás, ¿ya? Entonces, mucho que ver con la autoconciencia y bueno, ahí también marca la zona insular, ¿cierto? Que es la ínsula que está por debajo del parietal, ¿no es cierto? Antes de llegar a lo que es el sistema límbico, y es como una corteza por decirlo, subdérmica, debajo de la otra corteza, no es dérmica porque obviamente es de la piel, pero es como para que se entienda, está debajo de la corteza, entonces se llama ínsula, y que también influye muchísimo en nuestra autoconciencia, ¿ya? Entonces, si hay disfuncionalidades en ese sentido, ¿no es cierto? Vamos a tener disfuncionalidad en nuestro propio autoconocimiento, autopercepción. ¿Ya? De hecho, como está en la zona somatosensorial, también tiene que ver con la autopercepción de lo más tangible, más físico, ¿ya? Y de hecho la ínsula se ve afectada, por ejemplo, en casos de suicidio, ¿no es cierto?, de intento suicida, en casos relacionados con imagen corporal, ¿no es cierto?, trastornos alimenticios, con autolesiones también, ¿cierto? Todo en relación a que no hay una buena percepción y una autoconciencia de sí mismo positiva, ¿me entiendes? O hay disfuncionalidad en ese sentido, ¿ya? La ínsula. La empatía depende asimismo de otra estructura del hemisferio derecho, la ínsula o córtex insular,
uno de los circuitos cerebrales que detecta el estado corporal y nos dice cómo nos sentimos, por lo cual determina decisivamente cómo sentimos y comprendemos la emoción de los demás. ¿Ya? Bueno, y si tenemos autoconciencia, vamos a interpretar de mejor manera a los demás también. ¿Ya? La ínsula, ¿no es cierto? Y el córtex somatosensorial. El cíngulo anterior, o la circunvolución del cíngulo anterior, ¿ok? Que bueno, está justo en la zona de arriba de lo que es el sistema límbico. Ya nos une lo que es lo emocional con lo racional, ¿cierto? Con el córtex. Y por eso es importante. ¿Ya? Otra zona muy importante es la circunvolución del cíngulo, ¿cierto? Que ahí la pueden ver un poco en el cerebro, ¿ya? Es cierto, está el sistema límbico por un lado, y arribita está el córtex, entonces está justo ahí en la mitad, ¿ya? En la parte frontal de la banda de fibras cerebrales que rodean el cuerpo calloso, que conecta las dos mitades del cerebro. Ya por ahí mismo está el cuerpo calloso también, que es como el puente que te conecta el hemisferio derecho con el izquierdo, y viceversa, ¿ya? Que está afectada, por ejemplo, en el TDA, ¿ok? No por nada son TDA, ¿ah? Igual tiene base neurofisiológica, y una de las partes afectadas es el cuerpo calloso, ¿ok? La circunvolución del cíngulo anterior se encarga del control de los impulsos, esto es, de la capacidad de manejar la emoción, en especial los angustiosos y los sentimientos intensos, ¿ya? Entonces está en el marco regulatorio, como que me racionaliza y tiene el control inhibitorio de mis emociones, ¿ok? Y ahí, bueno, el que tiene inteligencia emocional tiene buen funcionamiento y el que no la tiene disfuncionalidad en ese sentido. Cíngulo anterior, ¿ya? O la circunvolución del cíngulo, ¿ya? Como justo en la fisura, ¿ok? El córtex órbito-frontal y ventromedial, que está delante, de hecho está justo por aquí en la zona del ojo, el órbito frontal, el ventromedial está por aquí, un poquito más arriba, ¿cierto? Más por la mitad, pero están por ahí cerca, la verdad, y ahí tienen funciones muy similares. Por último tenemos la franja ventromedial del córtex prefrontal, que está situada justo detrás de la frente y es la última parte del cerebro que acaba de desarrollarse. Ya por eso es que también, ¿cierto? En la etapa adolescente todavía somos más impulsivos. De hecho, la amígdala está mucho más activa ahí en la adolescencia, ¿cierto? Más extremo. Y este sector de acá de la corteza prefrontal, ¿no es cierto? Que tiene que ver con toma de decisiones también, está menos desarrollado, ¿ya? Se trata del centro ejecutivo de la mente, donde reside la capacidad de resolver problemas personales e interpersonales, de controlar los impulsos, de expresar los sentimientos de un modo eficaz y de relacionarnos adecuadamente con los demás, ¿ya? Entonces, en general, tiene que ver mucho con toma de decisiones a partir de lo emocional, ya parecido a la función que tiene tanto el lóbulo temporal por un lado, ¿cierto? La circunvolución del cíngulo anterior también, ya en general mezclan un poco lo que es la emoción desde el sistema límbico, ¿cierto? Y la razón con lo que tiene que ver con el córtex, ¿ya? Entonces, acá en esta zona, ¿cierto? Se hace esa mediación ambos lados. Recordemos que tenemos el derecho e izquierdo, ¿ok? También, bueno, esto lo saqué de un texto de Golem, ¿ya? Que se llama el cerebro y la inteligencia emocional. Ya, era súper creativo para, para poner nombres, ¿ya? Ahora el cerebro creativo también, ¿ok? Resulta importante comprender una diferencia estructural entre el hemisferio derecho y el izquierdo. Ya recordemos que el creativo vendría siendo el derecho. Ya, y también es importante señalar que el cerebro funciona como unidad. Ah, no es que solamente el derecho funciona cuando estamos siendo creativos. Muy bien. El primero, o sea, el derecho presenta más conexiones nerviosas tanto consigo mismo como con todo el resto del cerebro. Mayor conectividad el derecho, por estructura. ¿Ok? Asimismo, tiene fuertes vinculaciones con centros emocionales como la amígdala y las regiones subcorticales de toda la parte inferior del cerebro, ¿cierto? Tiene mayor conectividad con la zona, ¿ah? El derecho, ¿ok? Con la amígdala también, que es la emoción, ¿cierto? El derecho al creativo, ¿ah? El que te da la música, el arte también, la socialización, todo lo creativo, lo que es más blando, fluido. Y el lado izquierdo cuenta con muchas menos conexiones, tanto consigo mismo como con el resto del cerebro. Ya menos conexiones, por eso es más concreto. ¿Ok? De la lógica, de la matemática, de la racionalización. Te pone un poco el freno. ¿Ah? Está formado por columnas claramente superpuestas que permiten una nítida diferenciación de las distintas funciones mentales que sin embargo no pueden integrarse demasiado. ¿Ya? El cerebro creativo no es solo el hemisferio derecho. Cuando el estado cerebral creativo accede a una amplia red de conexiones, todo participa, la parte izquierda y la derecha, la superior y la inferior. ¿Ya? Por eso le decía que funciona como un todo. ¿Ya? Pero en general los que tienen inteligencia emocional
tienen un mayor dominio, ¿no es cierto?, del cerebro creativo, del hemisferio derecho, ya tienen mayor activación en ese sentido, lo aprovechan bien. Ustedes lo vieron acá, tiene mayor conectividad al hemisferio derecho, tanto de forma interna como con las otras zonas, ¿ok? Inteligencia emocional, ¿no es cierto? Eso se da, ¿ya? Mayor funcionamiento del hemisferio derecho, considerando que funciona como un todo, ¿ok? El izquierdo también está activo. También nos habla del autodominio, ¿cierto? Que tiene que ver ahí con la zona prefrontal sobre todo. La autorregulación de las emociones y los impulsos depende en gran medida de la interacción entre el córtex prefrontal, el centro ejecutivo del cerebro, ¿cierto?, todo lo que es adelante, y los centros emocionales del cerebro medio, en particular circuitos que convergen en la amígdala, ¿ya? Entonces, el córtex prefrontal, ¿no es cierto?, te va a ayudar a controlar las emociones, ¿no es cierto?, y te va a ayudar en el autodominio, porque va a mediar en la regulación también de la activación de la amígdala, ¿ya? En la región dorsolateral de la corteza prefrontal, ¿cierto?, se localiza el control cognitivo que regula la atención, la toma de decisiones, la acción voluntaria, el razonamiento y la flexibilidad de respuesta, ¿ya? Dorso lateral es más o menos, espérame, acá, es más o menos por acá, ¿ya? Esta parte, ¿no es cierto?, controla un poco todo eso que acabo de nombrar. Sí, creo que se ve. El control cognitivo, la toma de decisiones, sobre todo, ¿no es cierto? La acción voluntaria, el razonamiento, flexibilidad de la respuesta, ¿ok? Y bueno, se apoya todo, porque por acá abajo, como les dije, ¿cierto?, estaba el órbito frontal, bueno, quizá un poco más acá abajo el órbito frontal, ventromedial, ¿cierto? El órbito frontal tiene conexión directa con la amígdala, entonces también te va a ayudar, ¿no es cierto?, en lo que es el autodominio, la toma de decisiones, ¿ok? Y recordemos que funciona como un todo también, y que esto se da en milésimas de segundo, ¿ok? Partiendo de eso también. La amígdala es un punto desencadenante de la angustia, la ira, el impulso, el miedo, etcétera, cuando ese circuito toma las redes, actúa como el jefe malo, ¿ya? Eso planteaba Goleman en su libro. Plantea el jefe bueno, que es la zona prefrontal, ¿cierto?, que nos autodomina, nos regula, y plantea el jefe malo, ¿ya?, entre comillas, ¿cierto? Porque recordemos que él habla de que todas las emociones son funcionales, tienen su función, y que es la amígdala, y nos conduce a realizar acciones de las que más tarde nos podemos arrepentir, ¿ya? Y ahí es donde hablaba acerca del secuestro de la amígdala, ¿no? Y ese secuestro es como nos volvemos locos por un momento, estamos secuestrados por la amígdala, y después nos damos cuenta y nos arrepentimos. Oye, ¿qué hice? ¿Ok? Y bueno, muchas veces pasa, ¿no es cierto?, que cometemos hasta algún delito en ese momento, ¿ah? Ahora, el ejemplo que él da ahí en su charla, ¿cierto?, con respecto a este tema es de Mike Tyson. Ya no recuerdo con quién peleó, pero sí es muy conocida la historia donde muerde la oreja de un boxeador, ¿ok? Entonces, ahí da el claro ejemplo de que un pequeño lapsus, un momento, ¿no es cierto?, donde hubo un secuestro de la amígdala, y quizás después él se arrepintió de haber hecho esa acción, ¿ah? Eh, bueno, también aquí habla acerca del córtex prefrontal derecho. ¿Por qué? En el córtex prefrontal existen circuitos que pueden inhibir los impulsos de la amígdala, ayudando a mantener el equilibrio emocional. La zona prefrontal izquierda presenta asimismo circuitos activos en estados positivos con el entusiasmo, la energía y la colaboración, ¿ya? Más hacia la izquierda, esas sensaciones positivas, esos circuitos activos de positivismo prácticamente. Quienes presentan mayor actividad prefrontal izquierda que derecha tienen más posibilidad de experimentar un número mayor de emociones positivas cotidianamente, ¿ya? Por el contrario, los que cuenten con un lado derecho más activo tienden a sufrir más emociones negativas, ¿ok? Así como, bueno, y de partida tenemos izquierdo y derecho de todo, ya lo dije anteriormente, toda la zona del cerebro, y bueno, sabemos que la corteza prefrontal tiene ahí el control inhibitorio, toma de decisiones, racionalización. Si nos vamos más en lo específico, es el córtex prefrontal izquierdo, que ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto?, que es el gestor del estrés, pero de forma positiva. Los que tienen la inteligencia emocional activa, ¿cierto?, lo más probable es que tengan mayor activación de córtex prefrontal izquierdo en relación al derecho, ¿ya? Y, bueno, el derecho también te da esa inhibición, esa toma de decisiones, pero quizás es un poco más hacia lo negativo. Como, chuta, tengo que hacer esto, pero ya lo tengo que hacer más, pero es como sensación negativa. El prefrontal izquierdo es como, ya, qué bueno que lo tengo que hacer. ¿Ok? Te da energía, entusiasmo, ¿cierto? Entonces, ambos te dicen lo mismo, te gestionan, ¿no es cierto?, desde la racionalidad, pero el izquierdo mucho más positivo que el derecho,
¿ya? Entonces, inteligencia emocional más relacionado con prefrontal izquierdo. Oh, y eso. Ahí está la bibliografía, ¿cierto? Y muchas gracias por su atención, ¿ya?